terminación metido en la Constitución ni nada por el estilo. O sea, pues lo que ha propuesto el PSOE no va a Dejadme que le dé la palabra a Ignacio, pero quiero que veamos las palabras con las cuales ya se está anunciando ahora que ese frente amplio se empieza a formar. Atención. Tenemos que debatir una propuesta colectiva que incluye la creación de un área para que empecemos una nueva etapa en la que se lleve a cabo la propuesta que tenemos en los documentos, que es iniciar un proceso de convergencia con todas las fuerzas que deseen transformar el país. Y en ese sentido, en nuestra opinión, que tanto Podemos como otras fuerzas podríamos converger, pero es una propuesta y no solo depende de nosotros. Es una propuesta, el único pequeño problema es que Izquierda Unida acaba de dar poderes a este señor para que lo empiece a gestionar. Es más, hay otra persona que puede ser clave, que es Tania Sánchez, que directamente es la pareja de Pablo Iglesias, sí, y la han aupado en Izquierda Unida. Con lo cual, yo no quiero entrar en las relaciones personales de nadie. Me importa, vamos, lo que se pueden ustedes imaginar. Pero sí quiero que la gente sepa que en estos momentos, en un lado de Izquierda Unida y en el otro, casualmente tienen lazos y casualmente tienen conexiones. Si eso no es un frente amplio, pues nada. Ignacio. Bueno, vamos a ver, con el poco tiempo que tiene uno para expresarse en temas de tanta envergadura y de tanta importancia, voy a ver si resumo un poco la posición que defiendo. En primer lugar, la situación actual es insostenible, a mi juicio. Políticamente tenemos un problema gravísimo de estructura del Estado, de falta de representatividad política por parte de la clase política, que está absolutamente desprestigiada cara a los ciudadanos, y tenemos un problema también de dotar al Poder Judicial del poder que le corresponde y que los partidos políticos saquen sus manos de todos los nombramientos que hay cerca del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial, y creo que hay que resolver esas cuestiones. Digo más, la derecha española está absolutamente silenciosa respecto de esta problemática. No ha dicho ni una sola palabra el gobierno mayoritario de la nación sobre la problemática política que tiene que enfrentar nuestro país. Y está dejando a la izquierda que lidere el proceso de crítica de la situación actual y que proponga cosas, entre otras cosas disparatadas, ¿verdad?, toda clase de formulaciones que no tienen viabilidad ninguna en el país. Pero es culpa de la derecha que está callada y que está exclusivamente centrada en reformas menores de carácter económico que no van a resolver la problemática política que tiene el país. Tenemos que abordar la estructura territorial del Estado. El sistema autonómico actual es inmantenible, es inmanejable. Está propiciando que haya un asalto a la soberanía nacional y está provocando la ruptura de España. Es un sistema carísimo, es un sistema que está rompiendo la unidad nacional y hay que afrontar esa cuestión. No vamos a resolver en un programa de este tipo cuál es la salida que razonablemente habría que dar a esta cuestión. Pero desde luego creo, y hay que esperar del presidente del gobierno, que actúe con firmeza y con claridad en lo que es hoy día una amenaza a la ruptura de la unidad nacional. Y no lo está haciendo. A mí me parece y en segundo lugar, yo estoy de acuerdo con tu propuesta, es decir, hay que ir a una reforma de la ley electoral. No podemos seguir con un sistema de una ley electoral de listas cerradas y bloqueadas. Los representantes del pueblo español tienen que estar elegidos directamente por los ciudadanos y no por los secretariados generales de los partidos en unas listas únicas que están cerradas y controladas por los estados mayores de los partidos. Y hay que revitalizar y dar la independencia necesaria al Poder Judicial. Esas cuestiones yo le pido al presidente del gobierno, le pido a la derecha española que las afronte y que las aborde. No podemos seguir en esta situación. Sobrevolando a la escasa o nula capacidad del Partido Socialista para hacer una propuesta creíble a nivel nacional sobre reforma constitucional y sobrevolando también la inacción del Partido Popular, que como bien decía Ignacio Camuñas, pues está, en fin, ni está ni se le espera. Yo lo que celebro es que gentes con distintas posiciones ideológicas planteen sobre la mesa la necesidad de abrir, como dijo Su Majestad Felipe VI, un tiempo nuevo en el que cabe cambiar todo aquello que no nos satisfaga. Y cuando Carmen decía, ¿pero cuál es la propuesta para reformar la Constitución? Pues la propuesta para reformar la Constitución, cuando se abre ese melón, puede ser lo que ha explicado Ignacio Camuñas, puede ser lo que ha explicado Miquel Buesa, podría ser lo que explican otros que no nos gusta a muchos, pero que también se pondría en el debate encima de la mesa. Es decir, lo que existe un consenso una olla de grillos.
¿Puedo acabar, por favor? ¿Hay consenso sobre algo? Lo que existe, desde mi punto de vista, un consenso general en la calle, trasciendo los partidos políticos, en la calle... la tienes tú testada, la calle. ¿Me dejas terminar, Carmen, por favor? De verdad. Sí, no, José Manuel, adelante. Lo que yo creo que existe un consenso en la calle, sin entrar en las medidas concretas, es que se ha acabado este tiempo, que esto está agotado, que tenemos que inventar nuevas fórmulas y que en esas nuevas fórmulas puede caber una cosa o la contraria. Eso es precisamente el contenido de un debate para una reforma constitucional. Podrán ser las propuestas de Camuñas, podrán ser las propuestas de Miquel Buesa o cualquiera otras valen. Pero sentémonos a dialogar sobre eso. Yo aquí, José Manuel, lo siento, me vas a perdonar, pero yo tengo una sensación muy extraña que el Partido Socialista en estos momentos no se sienta a negociar absolutamente nada, porque no tiene nada claro. No, si es que no porque con una mano está diciendo sí al derecho a decidir en Cataluña, Carlos, y con la otra está diciendo no sé si sí, no sé si no. Pero tampoco hay nadie del Partido Popular para negociar. Anoche mismo, deja un momento, solo una cosa. Muy rápido, que le quiero preguntar por las derivadas de esto a Alfredo Perdiguero. Anoche Pedro Sánchez dijo: con la derecha ni en España ni en Europa, o sea, le van a... Vamos, va a haber... él cree que va a haber un frente contra Juncker, o sea, pero dijo palabras textuales: con el PP ni en Europa ni en España. A ver, Pedro Sánchez... Porque está en campaña. Déjame que le pregunte a Alfredo Perdiguero, me preocupa mucho el país. Portavoz del Sindicato Independiente de Policía de España, que le pregunte por la derivada, porque a mí aquí hay una cuestión que me preocupa mucho. El eco principal, el altavoz principal que está cogiendo estos movimientos de extrema izquierda no es en los parlamentos, no nos engañemos. Es en eso que llaman la calle. Es en eso que llaman ellos las marchas por la dignidad. Y en las marchas por la dignidad acaba teniendo dignidad, por lo visto, pues no lo sé, el incendio de contenedores debe ser lo más digno que ocurre. Entonces, yo en ese tipo de tesitura lo que te pregunto, Alfredo, es si vosotros notáis que esta especie de eco en las calles, de este altavoz en las calles, se está reactivando en estos momentos, Alfredo. Lo que están haciendo es que están dejando a los policías a los pies de los caballos. Es decir, esa crispación social por no hacer las cosas bien a la hora de intervenir contra los violentos y radicales, no siendo respaldadas en muchas ocasiones las intervenciones por parte de los jueces y fiscales, haciendo que al final los policías se crispen en intervenciones puntuales y que cada vez tengamos más... no es la palabra adecuada decirte enemigos, pero sí estos que quieren atacarnos sistemáticamente por representar lo que representamos. Y te he traído documentos en los cuales me quejo amargamente a sus delegaciones de gobierno y delegaciones de gobierno, en los cuales no nos dejan intervenir, no nos dejan actuar, y luego se da prioridad a aquellos que rodean las comisarías para que los violentos salgan, los detenidos salgan más rápidamente de la comisaría y no se les ponga a disposición judicial. Me he quejado amargamente a las delegaciones y sus delegaciones de gobierno. Por tanto, yo digo, las medidas tintas no valen contra los radicales, las medidas tintas no valen contra los malos, y están haciendo que al final en la calle, como tú bien dices, se crezcan, cada vez tengan más ganas de hacer, y al final seamos los malos cuando nosotros no tenemos culpa ninguna de ello. Es decir, en todos los frentes, cada vez que hay algo saben que la montan, se detiene o no se detiene, intervenimos o no intervenimos, pero a los que se detienen al final, montando el Cristo, saben que les dejamos en libertad y salen antes. Y luego los jueces encima, este miedismo que tienen a no sé qué, hacen que tengan, como vemos las imágenes que tienes puestas el 22M, que le dejen libertad a todos porque digan que no tienen intención de hacer daño. Algo está mal. Aquí, por parte de las delegaciones a la hora de mandar y disponer, de actuar la fuerza de orden público, cuando somos referente a nivel mundial en control de masas de orden público. Primera. Segunda, cuando se detiene a la gente, puntualmente los jueces no hacen lo que tienen que hacer. Y tercera, los fiscales llevan mucho tiempo reclamando que actúen de oficio contra aquellos que incitan a la violencia, que acometen y acosan y hacen scratches, como le gusta llamarlo a ellos, a los jueces y los juzgados para soltar a los detenidos, y nadie hace nada. ¿Por qué no se hace nada? A ver, digo yo que los jueces harán lo que tienen que hacer, ¿no? A ver, aquí hay una buena pregunta. Alfredo. Pues porque no, los eso es un síntoma más de que falta, o sea, de que de esa falta de consenso llega a la calle, de que las calles no se sienten... Los que estás viendo en la pantalla crees que buscan el consenso, ¿no? A ver, salen ahí a buscarlo con lupa, ¿no? El consenso. Vamos a ver, o sea, uno de los problemas que tiene en este momento España es que hay una serie de políticos o de representantes políticos que han cogido la costumbre de decir la calle o la gente como si la gente o la calle la representaran ellos. O sea, la representación, la representación en un sistema democrático, no. La representación, bueno, yo todavía no sé lo
lo que eres tú. No sé si eres político que no o qué soy eres. político, O sea, que, ya te lo he dicho antes, te lo repito ahora. Pues, no tengo ningún cargo en ningún partido político. Vale, ya está, ni soy ni apoyo a Eduardo Medina, soy votante del Partido Socialista y tampoco apoyo ya sabemos a Pedro Sánchez. Eres votante del PSOE. Bien, bueno, a lo que voy. La representación en un sistema democrático la tienen los diputados electos, la tienen los representantes electos, no la tiene la calle. O sea, no se puede hablar en nombre de la calle, cada uno habla en nombre de quien representa. Lo de la calle vamos a dejarlo aparte, porque es un lenguaje tabernario lo de hablar de la calle. Vamos a hablar de representaciones. Y volviendo al asunto que se mencionaba antes, que a mí me parece muy grave, yo no sé si estamos perdiendo de vista el hecho de que el día 9 de noviembre hay una referéndum ilegal planteado en Cataluña. No habrá referéndum. Bueno, bien, tú dices que no habrá referéndum. Isabel, no habrá referéndum. Lo sé, vale, de acuerdo, tú lo sabes, gobiernas en la Generalitat, no habrá referéndum. Bien, pues no habrá referéndum, pero si no hay referéndum, habrá... partido gobierna en si España no hay referéndum, y no habrá referéndum. Bueno, pues a mí me gustaría que aparte de decirlo... Déjame, Isabel, que concrete la pregunta. ¿No habrá referéndum o no habrá unas cajas puestas en las mesas? Hombre, vamos a ver, si salen unos señores con unas cajas de zapatos o de cartón en medio de la plaza o en una esquina... No, en la plaza no, en las mesas electorales. No, mesas electorales no van a haber. Vamos a ver, yo no sé lo que va a haber. Lo que sé es que hay un desafío a la legalidad constitucional planteado encima de la mesa y no ha habido una respuesta contundente por parte de quien tiene la obligación de darla, que es el gobierno. Lo único que ha dicho es no va a haber referéndum, pero no ha propuesto ninguna alternativa. El PSOE plantea una alternativa que desde mi juicio es una locura, pero que es una alternativa. Es decir, vamos a hacer una reforma constitucional, vamos a dar encaje a Cataluña, vamos a reconocerla como nación y así no querrán extendirse. Bueno, eso es déjame acabar, por favor. Esa es la alternativa del PSOE, que a mí evidentemente no me gusta, pero yo creo que el gobierno tiene o bien que aplicar la Constitución de una vez con contundencia o bien que sentarse a hablar con el PSOE, a ver entre los dos qué tipo de reforma consensúan, pero lo que no puede hacer es nada, que es lo que está haciendo ahora. Nada. Isabel, eso no es respuesta. El presidente del gobierno la semana pasada dijo públicamente que está dispuesto a sentarse a hablar de aquellas cuestiones que sean asumibles dentro de la Constitución. En estos momentos resulta... ¿Pero a sentarse a hablar con quién? Es que ya no hay con quién vamos hablar. a ver. ¿Con quién? Con el gobierno de Cataluña, con el resto de partidos políticos. Pero ¿cuál es el drama que tenemos en este país? Y lo decía Carlos. En Cataluña el Partido Socialista está posicionado al lado de la independencia, al lado del partido, Xavi, de los partidos, perdona, que sí, que defienden el derecho a decidir, que defienden el derecho de la autodeterminación, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí en Madrid el Partido Socialista decís una cosa, en Andalucía otra, en Cataluña una tercera y en el País Vasco una cuarta. Miquel Iceta defiende el derecho claro está del defendiendo el Partido derecho Socialista. a decidir. Pero ¿por qué para Miquel Iceta está defendiendo eso? Mira, con el Partido Popular, perdonad, mira, os lo digo, escúchame, con el Partido Popular se puede estar de acuerdo o no. Pero se sabe lo que pensamos, cosa que no ocurre con el Partido Socialista. En cuanto a la reforma constitucional, no, porque no sabemos qué quiere. Todavía no ha dicho absolutamente nada. Es que Rajoy ha reunido a sus varones y no se han puesto de acuerdo en absoluto. Eso tú lo sabes. Eso tú lo sabes. Lo ha publicado hoy El País, ¿no? El País o El Mundo. El ABC. Bueno, el ABC, perdona. Que había reunido a sus varones y que habían dicho entre todos que no, que nada de reforma constitucional, nada. Que no iban a hacer absolutamente nada. No, eso no lo dice. Que esto se pasa. Oye, ya que citas una información, cítala bien. Sí. O sea, ya que citas una información, cítala bien. Lo que dice esa información es que ha reunido a sus varones Rajoy, que les ha preguntado qué propuestas harían para un cambio constitucional y que no ha habido respuesta. No han dicho que no cambiarían nada, que se está hablando. Eso es lo que publica el ABC. Pero si estamos hablando de una cosa mucho más seria. No estamos hablando de si unos presidentes autonómicos se pegan por 100 millones de euros. No estamos hablando de eso, perdonadme. De lo que estamos hablando es de que en estos momentos tenemos a los dos ejes que podrían transformar la Constitución. Uno, el otro, me vais a perdonar, pero mientras está sacando mociones como la que yo acabo de mostrar, no está en la defensa de la Constitución. Está en la voladura de la Constitución. Cuando tú te cargas la unidad de España, no puedes estar en la Constitución, porque es la base de la Constitución. Pero constatado, como hemos constatado aquí hace un momento, que el Partido Socialista de momento no está ni se le espera, yo lo que no entiendo es que un representante del Partido Popular responda a Isabel San Sebastián. Ella te ha lanzado una pregunta clara. Si me vuelves a pasar el turno a Xavi, Xavi me va a utilizar 24 turnos. Y me está esperando Miquel y me está esperando Alfredo. ¿Qué va a hacer Así que no le hagas preguntas. ¿Cuál es la propuesta del Partido Popular para parar muchas esto? Gracias por no hacerme ni caso. Es que no tiene. El Partido Popular no le voy a dar otra vez el turno. Sé que Xavi está deseando 3 José Manueles como tú para hablar todavía más. Es que responde atacando al PSOE, no defendiendo al PP. Mi comentario va en el mismo sentido. Es que no me dejas, si no te lo voy a explicar. Vamos a ver, nosotros ahora tenemos un gobierno
respaldado mayoritariamente en el Congreso de los Diputados por los diputados electos. Y tenemos, digamos, en el conjunto de la sociedad, un ascenso muy notable de la extrema izquierda, que digamos que luego tiene su reflejo en estas imágenes que estamos viendo por aquí y que tienen que ver con el problema que tú exponías, ¿no? Y mientras tanto, ese gobierno que tiene la mayoría en el Parlamento hace como si no está. Y este creo que es el problema. Es decir, que no haya interlocutores no quiere decir que no tenga que haber iniciativa política por parte del gobierno. O sea, nosotros resulta que tenemos un gobierno con el mayor poder que se ha podido tener a lo largo de toda la historia de la democracia y es un gobierno sin iniciativa política ninguna. ¿No? Ninguna. Yo creo que el gobierno se ha dedicado a arreglar los destrozos económicos. Sí, el gobierno se ha dedicado... A mí no me cuentes esto porque eso ya lo sé. El gobierno se ha dedicado a arreglar los destrozos que tú quieras. Pero es que además de los destrozos económicos hay que arreglar los otros. Sí, pero... Porque el problema es que... Por favor, no me hagáis debates paralelos, por favor. El problema desde Miquel, Carmen, Ignacio... Yo brevemente y me callo, ¿eh? El problema desde mi punto de vista es que vamos a una próxima legislatura sin gobierno. Pero si vamos a ver, si yo puedo hasta estar de acuerdo contigo, lo que pasa es que como no has escuchado, te has echado encima. Sí, tú me has dicho que ha arreglado los problemas económicos. Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Puedes escuchar? Que en este tiempo es muy probable que el Partido Popular se haya concentrado, y ahora podemos discutir si se ha concentrado mucho y eso no es bueno, o se ha concentrado poco y eso es regular. Pero se ha concentrado en arreglar las cifras de este país, o sea, en que este país salga adelante. Que eso no era suficiente, que quizá por eso ha abandonado otros asuntos, totalmente de acuerdo, pero yo te digo una cosa, como ahora, y estoy de acuerdo con vosotros, como ahora no se ponga las pilas, ahora el país económicamente va a ir a mejor y ahora tiene que darse cuenta, a lo mejor es que consideráis que es tarde o no, no lo sé, pero desde luego se tiene que poner manos a la obra. Eso Ignacio, está claro. Y Alfredo, rapidísimo. Ignacio. No. Insistir en que la derecha española, que está representada por el Partido Popular, no ha ofrecido en esta legislatura ningún proyecto político para España. Se ha arrinconado en el intento de resolución de la problemática económica, que tampoco ha podido arreglarla del todo, pero es verdad que ha concentrado todas sus fuerzas en intentar arreglar lo que había heredado. Pero ha dejado huérfano al país de un proyecto político que es imprescindible. Y yo estoy con Miguel Buesa. La próxima legislatura hará prácticamente imposible el arreglo de la situación política española. Alfredo, ¿es necesario el control de esa calle precisamente para empezar a cortar esta deriva? Yo creo que es fundamental. Y de ello se ha aprovechado el señor Pablo Iglesias, porque digo que él es un referente a la hora de poner como punto de inflexión para conseguir las cosas la violencia, en este caso la que se ocasionó en Gamonal. Y es un referente para todo el mundo. Ahora está, hay 1,5 millones de votantes, que a alguien que dijo que lo que se ocasionó en Gamonal, todos los actos violentos que todos vimos, se vale para toda España. Por tanto, si se cortase radical por parte de la Fiscalía actuando contra aquellos que incitan a la violencia, si se actuase por parte de los jueces contra esos violentos y nos dejasen trabajar simplemente con la legalidad vigente contra la extrema izquierda, los violentos y los radicales, te aseguro que hablaríamos de mucho menos de lo que hablamos. Pero ahí no está el caladero electoral de Podemos. Vamos a ir un momentito a publicidad, que le estoy viendo ya a Alberto Casillas. Saben perfectamente la enganchada que ha tenido. Bueno, la verdad que la tuvo Alberto Casillas prácticamente con el servicio de seguridad del Hotel Ritz, porque el señor Pablo Iglesias no tuvo ni que despeinarse, vamos. Lo sacaron del hotel porque pedía directamente una explicación sobre qué se hacía en ese partido de Podemos, si habían recibido o no habían recibido el dinero de la Fundación CEPS, famoso, que llega desde Venezuela, que llega directamente desde una cosa que desde luego llamarle democracia es puro chiste. Bueno, antes de ir con él, déjenme que les hable de esto. Por si quieren ustedes ahorrar dinero con el avisador de radares F5 Angel Driver, van a evitar costosas multas y la pérdida de puntos. Dispone de la mejor base de datos para saber dónde están los radares que le pueden amargar el mes. Angel Driver F5 es totalmente legal. No les pueden multar a ustedes por llevarlo. Pídalo ahora mismo llamando a publi.902 180 190 o publi.com. Su precio es
antes de 199 euros, pero empiece a ahorrar pagando solo 99,99 euros si realiza su pedido en los próximos 30 minutos o, si lo prefiere, llévese 2 por 190. 902-180-190, 902-180-190 o publipunto.com. Volvemos enseguida. Juan Carlos Monedero. Esta noche la Marimorena destapa al hombre que mece la cuna de Podemos. Esa historia bandida que han escrito los franquistas, donde la hazaña es un sinvergüenza, Franco, otro hombre de la historia de nuestro país. Y que adoctrina en la universidad pública. Esta noche, las locuras de Monedero. Porque el miedo tiene que cambiar de bando. ¿Quién se crea el rey? A ese que va a matar por ahí a la madre de Humo pegando tiros. Bueno, pues nos acompaña ya, que lo están viendo directamente en pantalla, Alberto Casillas, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sé perfectamente que la situación no es cómoda, que después de esa enganchada con Pablo Iglesias que tenías a comienzo de semana en el Hotel Ritz, estás recibiendo un montón de amenazas. Sé perfectamente, porque te lo acabo de preguntar y me has dicho que no has tenido respuesta alguna por parte ni de Pablo Iglesias, ni de Monedero, ni de Podemos, ni llamando a la calma a la gente que te está amenazando, ni pidiendo que esto se acabe, ni llamándote a ti para decir, oye, independientemente de lo que pensemos y de que estemos cada uno en un rincón ideológico, esto no puede ocurrir, etcétera, etcétera, etcétera. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros, Alberto. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar contigo. Está también con nosotros Graciano Palomo, con el que vamos a hablar de algunas cositas, vamos a llamarlo así, a las que se dedica esta gente en las universidades, en concreto en la Universidad Complutense. Van a ver en nada unas grabaciones sobre alguno de estos profesores, en concreto de Monedero, que puede ser, yo no sé llamarle el cerebro o cómo llamarle, pero desde luego la persona que está detrás de esta historia de Podemos y detrás de Pablo Iglesias. Lo han estado viendo a lo largo del programa. Uno de sus lemas es: el miedo tiene que cambiar de bando. Me produce espasmos pensar que en una democracia alguien considera que el otro sector ideológico tiene que estar con miedo. ¿Eso es democracia? No, eso de democracia no tiene absolutamente nada. Está con nosotros Asís Timmermans y también está con nosotros una persona, bienvenido Asís, muy buenas. Hablaremos de todo lo que está ocurriendo y yo no sé si le puede enfocar la cámara porque está entre el público. Él es Emmanuel, él es una persona que ha estado viviendo el horror de eso que no es democracia, que es dictadura en Venezuela. Él se llama Emmanuel y es el hijo de Alberto Casillas. Alberto Casillas ha dejado en Venezuela familia, se la quiere traer obviamente, porque critiquemos lo que critiquemos, esto es una democracia, aquello es una porquería. En estos momentos aquello es un régimen dictatorial y aquello no se parece a una democracia, pero vamos, literalmente nada, absolutamente nada. Él es abogado, Emmanuel, él ha visto aquello, él ha sufrido aquello y nos va a contar cómo es ese régimen que defiende y que por lo visto tanto le enamora a Pablo Iglesias y al señor Monedero. Pero bueno, antes de nada, Alberto, yo estaba diciendo lo de que estaba recibiendo amenazas por todas partes. ¿Continúa esa sensación? Pues no, la sensación. En primer lugar, dijiste que yo había tenido un rifirrafe o un problema. No. Yo como ciudadano español simplemente fui a ese acto de ese pseudo, no lo sé cómo decirlo, que estaba reunido con todos los ricachones de este país en un Hotel Ritz, que no creo yo que sus simpatizantes frecuenten mucho el hotel. Yo nunca en mi vida he estado. Déjame, Alberto, que lo veamos para que nos hagamos una idea de lo que pasaba allí y te devuelvo la palabra. Atención a lo que ocurría allí en el Hotel Ritz. Parece insólito que la gran revelación de las últimas europeas haga su primera intervención pública como eurodiputado en el Hotel Ritz de Madrid. La agenda política de la semana venía marcada por esta cita en forma de desayuno en el que el ponente, en esta ocasión, del Nueva Economía Forum, era el prochavista Pablo Iglesias. Parece que algunos solo me imaginan aquí entrando con un grupo de militares para nacionalizar el hotel, expropiarles los bisones a las señoras y los relojes a los caballeros. En tono sarcástico y recordando los clichés que se le atribuyen, el líder de Podemos ironizaba a su llegada al hotel. De nuevo clamaba contra la casta política, contra los poderes financieros y repetía algunas de las ideas centrales de su programa. Planteamos un programa de salvación del país en la perspectiva de construir con otros europeos del sur una Europa diferente. Todo iba según el guión hasta que llegó el turno de preguntas, cuando este hombre, padre de una española residente en Venezuela, reprochaba a Iglesias sus supuestas labores de asesoramiento al gobierno de Hugo Chávez a través de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales, por la que el profesor de la Complutense facturó más de 3 millones de euros. Usted, el señor recibió su asociación 3 millones de euros.
Alberto Casillas, conocido por impedir el 25S que la policía entrara a detener en su establecimiento a manifestantes del movimiento Rodea al Congreso, era expulsado de la sala. A mi hija la cayeron a golpes. Una niña de 22 años. Me perdonan de corazón, pero mi esposa no puede comprar pollo, ni huevos, y usted entiende eso. Ante la audiencia de empresarios, Iglesias negaba las acusaciones del espontáneo y seguía con su discurso cínico y demagógico. Yo jamás he asesorado a nadie para que repriman a nadie, ni para que golpeen a nadie, ni para que dejen a nadie en una situación económica difícil, ni tampoco para que muerdan el cuello a los niños y le saquen la sangre, que a la vista del tono del caballero que intervenía daba la impresión de que algunos nos dedicamos a eso. Alberto, si no asesoraba para eso, ¿exactamente para qué asesoraba? Porque esa es la pregunta que tú hiciste y no te ha respondido. Pero es que no solamente no me respondió en ese momento, sino que esperó a que yo me fuera, bueno, que me fuera no, que me sacara. Inclusive fue él, si ve la gente los videos, el que hace con la mirada para que me expulsen a la fuerza. Yo fui a ese acto porque como él predica transparencia y dice que sus asambleas son abiertas, pues yo nunca me imaginé que me iban a sacar a la fuerza. Pero aparte, si yo lo único malo que hice fue levantar el tono de indignación cuando él dijo que no le financiaba a los bancos con ese tono melodioso, a lo mejor es verdad que no lo tengo tan bonito. Que hay que recordar que para mí él es un producto televisivo de 2 televisoras. Para mí lo más grave de este país es lo mismo que hicieron con Chávez, un señor que tenía un tono bonito, una cara que tampoco era muy agraciada, pero era lo que le gustaba a la gente. Y las televisoras lo empezaron a ensalzar. Yo me pregunto a los españoles, les hago, ¿qué hacía este señor con todos los ricos de este país? Pero bueno, ¿qué hacía? Que luego le van a tener que pedir favores, o sea, yo es increíble. Y yo me puse esta gorra porque si yo, por ti, hijo mío, y por todos los jóvenes de Venezuela, que los han matado y los están persiguiendo y deteniendo solamente por pensar diferente. Esta gorra yo no me la pudiera poner en Venezuela. ¿Por qué? Porque para tú ponerte una gorra igualita a esta, tiene que llevar 4F, que es el día que dio el golpe de Estado sangriento Hugo Chávez Frías, ese pseudo dictador al que este señor quiere copiar, porque lo ha dicho que lo admira, tal. Entonces yo les digo a todos los españoles, si ustedes quieren, ese país tiene 3 millones de barriles de petróleo y aún así mi esposa para comprar pollo pues tiene que pasar 2 horas, o para comprar leche. De hecho, esa noche yo me salto ese día porque yo hablé con mi hija y me dice a las 3 de la mañana, mi hija es periodista y mi hija nunca podrá trabajar en ninguna empresa del Estado. ¿Por qué? Porque mi esposa, el grave delito que hizo fue una vez firmar en un referéndum contra el presidente Chávez, y ese fue el gran delito. Alberto, ¿a ti te parece normal que esta persona... Ahora te doy la palabra, Carlos, pero ¿te parece normal que esta persona venga a vender a España la supuesta democracia de Venezuela? Ahora le vamos a preguntar a tu hijo. Cuando allí lo que recibe la gente cuando sale a la calle, aquí se han quejado de que es que han salido a detenerles cuando estaban quemando contenedores. Bueno, allí lo que ocurre es que directamente, según sales en una manifestación con los opositores, aparecen unos señores en una moto disparando con bala. No, es que ya ni siquiera, es que ellos van avanzando. Para mí, de hecho, creo que ya son cubanos. Hay que recordar que hay 80.000 cubanos del G2 que se hacen pasar por un médico, que tú vas al médico y te dan pastillitas, que ni son médicos. Ustedes, los españoles, copien y vean este ejemplo. Yo me tuve que venir huyendo de ese país como muchos venezolanos. ¿Por qué? Porque si fuera la maravilla del siglo, el gobierno chavista o eso, yo no he sido oligarca ni rico para estar huyendo de ese país. No, yo he sido obrero allá y acá. Pero yo prefiero comer pan duro que tenerme que arrodillar para que me den migajas. A propósito de que su hija es periodista, nosotros también, y la falta de democracia, hoy se han entregado en Venezuela los premios de periodismo.
¿Quién se ha llevado los premios de periodismo? Puesto que, por supuesto, el ministro de Interior. No hay ningún... El mejor comunicador, ministro Carlos, de Interior. Déjame, el ministro del Interior, y el otro premio se lo han dado a Maduro. Pero... Es decir, que eso da un poco idea de cómo está el tema. O sea, aparte de que allí los medios de comunicación, por supuesto, no existen, están o expropiados o al servicio de... Y hasta el punto de que hoy se han entregado los premios de periodismo y se los ha llevado el ministro del Interior por lo bien que reprime, y Maduro... O sea, el propio Maduro se ha llevado otro premio de periodismo después de ver nacional. a un líder de un país hablando con un pájaro, yo, con todos mis respetos... Pero dejadme que le pregunte a Manuel, porque Manuel lo ha sufrido en primera persona. Alberto se marchó de allí, Alberto Casellas se marchó de allí, tuvo que dejar a su familia allí. Imagínense ustedes el grado de democracia en un país en el que tú te tienes que marchar y dejar allá a la gente, no vaya a ser que te expropien la casa. Una democracia como la que quiere Pablo Iglesias. Y no lo digo yo esto, lo dice él. Él dice que quiere inspirarse y que se inspira en aquella cosa, en el régimen venezolano. Pero déjenme que le pregunte a Emmanuel, porque Emmanuel es joven, Emmanuel ha salido a esas calles, Emmanuel tiene relación con los opositores desde un punto de vista anímico, no ni de formar partido ni nada de nada. Y Emmanuel ha vivido lo que es esa cosa maravillosa que nos quiere traer aquí Pablo Iglesias, Monedero y demás. Emmanuel, ¿cómo es aquello, no le voy a llamar democracia, desde luego, cómo es aquella dictadura? Vale, primero que todo, buenas noches. Yo, pues, como entenderán, al tener tanto tiempo en el gobierno, Chávez y sus seguidores, he pasado la mitad de mi vida con ellos. He trabajado en una institución del Estado como es la Fiscalía. He visto tanto la corrupción, todas las personas que tienen que estar afiliadas a un político, a un partido político, que en este caso es el PSV, para poder lograr sus metas. Yo, sinceramente, mi meta como persona y como abogado habría sido trabajar dentro de la Fiscalía, hacer carrera fiscal, y es imposible. Sí, vivir en paz, vamos, básicamente. Es imposible porque tienes que pertenecer a un partido político, tienes que comulgar con una idea. Más allá, yo me considero, pues como joven, de izquierda, pero yo jamás podría defender a ese gobierno, porque no es la ideología que ellos dicen o hacen ver, es lo que vivimos día a día. Mire, yo como joven... Manuel, ¿sabes cuál es la diferencia? Que tú vienes a este programa, nosotros tenemos una línea editorial evidente, yo la tengo evidente, y no solamente es que te deje decir esto, es que me produciría literalmente asco a mí mismo si yo a ti te cortase decir que tú eres una persona de izquierdas, me produciría asco, esa es la enorme diferencia, Y precisamente... Yo pues estoy orgullosísimo de mi padre porque es una persona que se ha venido aquí y ha sido toda una experiencia el tiempo que hemos estado allí sin el liderazgo de nuestra familia, que era mi padre. La hemos pasado muy mal, para bien o para mal, y pues eso, mira, un joven allí, pues con este sistema son solo hablar. Yo me veía todas las cadenas nacionales de Chávez, que de hablar era igual que él, que este tipo de discurso, con hacerlo bien y decir lo que la gente quiere escuchar y aprovecharse de las situaciones de crisis, pues ya está, ya captas muchísimos seguidores, y si con un liderazgo como Chávez, pues mucho más. Yo en Venezuela no podía salir a caminar, yo agradezco a Dios por haber nacido en una época de Venezuela que no me pilló tan fuerte lo que es la revolución ya como tal, pero los niños son incapaces de disfrutar en un parque, que las madres recién dadas a luz pues no pueden comprar la leche que quieren para sus hijos, sino que tienen que hacer una cola porque supongo que es una leche especial en algunos casos. No se consigue nada, no se consigue pollo, no se consigue... Los policías pues es una corrupción horrible que yo ya veo de cuarto mundo, ya ni siquiera de tercer mundo. ¿Qué ocurre, Manuel, en esas manifestaciones que han salido a pedir democracia y que han acabado a balazos? Bueno, hay en estos momentos informes de Human Rights Watch, etcétera, de varias organizaciones, de Amnistía Internacional, pidiendo explicaciones porque hay 44 muertos. 44 muertos, ya no hablo ya ni tan siquiera, efectivamente, me está mostrando Alberto algunos de esos informes. Hay desaparecidos por todas partes, hay heridos por todas partes, hay detenidos, hay torturas policiales. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, el problema en un país como en Venezuela es que hay tantos problemas con las instituciones que todo eso es cierto. Cada vez que hay una manifestación, si no viene la Guardia Nacional directamente a reprimir, pues vienen lo que se llamaba antiguamente círculos bolivarianos o los círculos conformados por... Es que ellos tienen hasta una milicia, que apoya un partido, el lema del ejército es patria, socialismo, muerte. ¿Quién le puede quedar el mínimo grado de duda de que ellos defiendan un partido y que defiendan una ideología y que ellos mismos lo han preparado para este momento, donde nosotros alzamos la voz por la situación del país y ellos ya han conformado todo un sistema para reprimirnos, que luego no son los militares a quienes pueden acusar de reprimirnos, sino a gente que viene en motos y que luego ellos se desligan de todo ese tipo de informaciones tan fácil como decirlo. Manuel y Alberto, te lo pregunto a ti, Alberto, ¿y con qué cara este señor que ha sido asesor de ese régimen viene aquí a decirnos que quiere implantar la democracia en Venezuela? Él lo tiene que conocer.
Pues con la misma cara que, mira, en Twitter a mí la gente me critica que vengo a este canal facha y tal, pero bueno, yo le digo a la gente, en primer lugar, este señor no venía a ese programa, iba a Intereconomía, y ahora lo que ocurre es que como lo han contratado en exclusividad la televisora La Sexta y 4, pues lógicamente ya no podrá venir. Ese señor estará cobrando por exclusividad. Ahora, mi pregunta es, ¿Berlusconi es un niñito de pecho para estar financiando y protegiendo a este pseudo dictador? Porque lo que viene es pseudo dictador. Yo quiero pedir un perdón a la gente simpatizante o votante de Podemos. Ustedes los respeto de corazón. Yo dije en muchas oportunidades que este señor es un encantador de serpientes. Yo no me refiero a las serpientes que son ustedes. Ustedes son igualitos que yo, que queremos que no haya paro, que queremos que no haya corrupción, que queremos que no haya desahucio, que queremos que no haya hambre, que queremos que nuestros niños puedan ir. Pero este señor se está aprovechando del discurso facilista. A mí hay una cuestión que me sorprende bastante, y es ver cómo esta persona, Pablo Iglesias, suelta un discurso defendiendo un régimen totalitario como es el régimen de Venezuela, y no pasa absolutamente nada, se le ríen las gracias. Defendiendo, no, cobrando también. Y cobrando, efectivamente, y cobrando y defendiendo, y se le ríen las gracias. ¿Qué ocurriría, es mi pregunta, qué ocurriría si saliera un político en este país defendiendo una dictadura de las llamadas de derechas? ¿Lo estarían crucificando día sí, día también? No aguantaría 2 días. No aguantaría 2 días. Y a este señor se le ríen las gracias. Ya veréis lo que tarda en distanciarse de Venezuela. Este señor, Pablo Iglesias, que yo no creo que Berlusconi le esté financiando, y lo que pasa es que es un populista que da audiencia. Claro. Pablo Iglesias da audiencia en las televisiones porque es el prototipo del demagogo, igual que Revilla o que otros. Él es más inteligente, lo hace mejor, pero da audiencia, y como da audiencia, pues determinadas cadenas lo contratan. Y en algunas, además, no es que lo contraten, es que lo elevan a los altares, le ponen la alfombra para que se luzca, le hacen masajes y le ponen la alfombra para que se luzca, porque tiene abducido al presentador directamente. Pero bueno, a lo que voy. A mí lo que me parece muy grave es que este señor empezará muy pronto a desmarcarse de Venezuela. Ha empezado por demandar a Periodista Digital, al periódico digital que publicó por primera vez las subvenciones que había recibido su fundación del régimen de Venezuela. Le demandó, le amenazó con todo tipo de cosas, después ha podido probarse y hasta el diario El País. Yo sé que le amenazó, pero no se le ha puesto la demanda. No se atrevió, le amenazó con demandarle y entonces salieron los papeles y no le amenazó. Pero es que este señor Pablo Iglesias, digo señor por decir algo, ha hecho comentarios a mi juicio todavía más graves sobre ETA y sobre Batasuna y sobre la izquierda abertzale. Hay unos vídeos colgados en internet en los cuales este tipo justifica los asesinatos, dice que la única que entendió de verdad las limitaciones de la Constitución española era la banda terrorista, etcétera, etcétera. Dice que hay que empezar a soltar a los asesinos porque este es un tiempo nuevo, etcétera. No dice a los asesinos, claro, dice a los presos políticos porque este es un tiempo nuevo, etcétera, etcétera. Y ya una vez que le han planteado ese asunto, él empieza a recular y a decir que es que los periodistas le hemos malinterpretado. Es cuestión de tiempo que empieza a decir que también hemos malinterpretado lo de Venezuela, que hemos malinterpretado lo de Cuba. Es decir, es que en este país, lamentablemente, la memoria es muy corta. Y como se nos olvida todo, pues este tipo de demagogos y de populistas pueden ir empedrando de mentiras su trayectoria profesional. Te doy la palabra, José Manuel, pero vamos a ver antes la intervención precisamente sobre ETA a la que hacía alusión Isabel. Atención. Que el terrorismo ha producido un enorme dolor en nuestro país, eso es indudable, pero también diría que tiene explicaciones políticas, porque si no tuviera explicaciones políticas no se entendería por qué el gobierno de Felipe González se sentó a hablar con ETA, no se entendería por qué el gobierno de José María Aznar se sentó a hablar con ETA, no se entendería por qué el gobierno de Rodríguez Zapatero se sentó a hablar con ETA. Hablar de un problema y tratarlo de analizar políticamente no implica estar de acuerdo con él. Yo puedo hablar del cáncer y hablar del cáncer no implica que yo esté de acuerdo con el cáncer. Sí, pero yo no me reúno desde luego con nadie que sea cáncer.
El señor Pablo Iglesias se ha sentado en una mesa con la gente de Bildu. Esa es la enorme diferencia. Claro que se pueden defender cosas. Lo que no se puede defender es, como él ha dicho, que ETA fue una de las primeras en darse cuenta de que en democracia no todo se obtiene respetando la legalidad. Eso lo ha dicho Pablo Iglesias. Así que dejémonos de tanta historia, porque lo que él hace es decir que hay una explicación política para ETA. No hay ninguna explicación política para ETA. Lo que hay, y desde luego en su ocasión falla una cosa que es básica. Claro, la pregunta no es ETA tiene una explicación política porque se han reunido los partidos políticos con ella. No, la gran pregunta es ¿para qué se han reunido los partidos políticos con una sarta de terroristas? Esa es la gran pregunta. Afortunadamente, en algunas posiciones socialdemócratas no todo el mundo está fascinado con Pablo Iglesias, ni con Podemos, ni con el régimen chavista. Es más, lo criticamos con contundencia, como ha hecho usted, ¿no? Pero yo quisiera saber algo de usted, señor Casillas, porque me parece valiente su actitud, y usted ha denunciado que Pablo Iglesias es un producto televisivo. Pero yo le quería preguntar por dos cosas, porque a mí me da la sensación de que usted también tiene algo de producto televisivo, sin entrar a criticar sus denuncias sobre el régimen chavista, porque usted hace un año ¿creía más en Chávez o creía menos? Es decir, déjame que termine. Estuvo al frente de una manifestación pro Chávez en la que en la pancarta se leía Chávez vuelve, supongo que de la tumba. Y luego después, el otro día, pasó un episodio curioso en una cadena de televisión a la que usted también ahora frecuenta, indignado y casi emocionado en el plato, pero cuando salía le preguntó a un compañero, ¿he estado creíble? ¿Ha sido emotivo? Es decir, ¿estaba usted sobreactuando? ¿Sobreactúa usted? ¿Se quiere convertir también en un producto televisivo? Pues yo de verdad, mire, yo creo que lo más terrible en la vida, y me disculpa usted que es tan educado conmigo, es no informarse adecuadamente. Créame que estoy bien informado. Bueno, eso lo dice usted. Bueno, en primer lugar, no, pero me permite, no me interrumpa como yo no lo he interrumpido. Yo estoy aprendiendo ciertas técnicas del señor y sin asesores como eso. Yo en el 2012, y ustedes les voy a enseñar, yo apoyé siempre a la oposición venezolana. Ahí está mi hijo que en el 2013... como vino de Venezuela para sacar un posgrado en la Universidad Autónoma, y mi hijo está presente ahí, que ahora lo pueden consultar, no tenía pasaporte, al igual que 10.000 venezolanos no tienen pasaporte. Uno, porque se robaron el dinero de los pasaportes. Dos, porque si tu familia firmó... Bueno, de hecho, ahora le puedes enseñar el correo, que después de 3 años es que le ha venido la cita. Bueno, en una oportunidad estaban haciendo un acto, y lo voy a explicar, en el auditorio Marcelino Camacho, y llegaron la gente de la embajada a comer donde yo trabajaba. Entonces yo le digo, oiga, ¿y no habría alguna forma para agilizar? Tipo venezolano, porque ya sé... Yo quiero preguntar a qué venezolano no ha tenido que pagar por sacar la licencia de conducir o por sacar un documento, etcétera, etcétera. Y ellos me dijeron, claro que hay forma, ven para acá. Si nos acompaña, y no era una marcha, yo creo que hay desinformación en su pregunta. Era una concentración en la Puerta del Sol. Por tanto, marcha y concentración son dos temas diferentes. Eso no, bueno, discúlpeme. Yo lo que ocurre... ¿Era a favor de Chávez o no? Pero discúlpeme, estamos claros que es una concentración a favor de Chávez. Vale, pero ¿era a favor de Chávez? No, pero yo lo he dicho que sí. Y ahora les voy a enseñar las fotos donde posteriormente a que me dieron el pasaporte de mi hijo, yo he liderado todas las concentraciones, marchas, yo sí he hecho marchas, caminatas. ¿Por qué? Porque después de que me chantajearon y posteriormente le dieron el pasaporte a mi hijo, que es un derecho humano el tener identificación, yo dije, ahora van a conocer al verdadero. Porque yo les puedo enseñar fotos, me permite, no me interrumpa, por favor. Sí, he movido la mano. No, pero es que parece que... Alberto, déjame que diga algo, porque nosotros aquí lo que analizamos son problemas nacionales, no la procedencia de una persona particular que ni recibe dinero de un régimen venezolano, si hace un año chavista y bolivariano. José Manuel, yo te he dejado hablar, te he dejado hacer tu exposición, pero permíteme que te diga lo que me parece tu exposición. ¿Tienes alguna duda sobre que han tiroteado a la oposición en Venezuela? Y lo he criticado. ¿Tienes alguna duda sobre que están regalando el petróleo que necesitan para comer? Ninguna. ¿Tienes alguna duda sobre que no hay alimento ni para niños? Ninguna. ¿Tienes alguna duda de que en estos momentos están torturando a gente de la oposición? ¿Y tienes alguna duda de que lo que está diciendo Alberto es verdad? Aquí está la Porque entonces lo lógico, perdóname, lo lógico, José Manuel, es que si tienes claro todo eso, hoy aquí pongas el acento en criticar a quien está machacando
a un pueblo y en quien trae esas recetas para machacar al nuestro. Por supuesto, Carlos. No un señor, no un señor. José Manuel, déjame terminar. Si no te importa, déjame terminar. José Manuel, que te he dejado que hagas toda tu exposición sobre Alberto Casillas con toda la libertad del mundo, ¿vale? Déjame terminar. Esa persona que está en estos momentos en España intentando traer esas recetas, él estaba en la cúpula de una fundación, Fundación CEPS, en la cual han recibido 3,7 millones de euros. Lo que fue Alberto Casillas y por lo que se le está machacando a pedir explicaciones es qué ha pasado con ese dinero. Ese dinero ha salido de un país que está sometido a la pobreza y en estos momentos a una dictadura. Entonces, lo lógico es preguntar por eso. Perdóname que te lo diga. Perdóname, vamos a ver, Carlos. Un momento. Me toca. Vamos a ver. Yo he empezado por criticar y denunciar, y lo he hecho en este programa en numerosas ocasiones, el régimen chavista. Ninguna duda, yo no apoyo ni simpatizo para nada con el régimen chavista y censuro y critico. Y me indignan los asesinatos que allí se están cometiendo. Más allá de eso, como periodista también tengo la obligación de saber quién es mi interlocutor, Alberto Casillas. Yo dispongo de una información. Una persona que se ha quedado en el paro por denunciar esto. Yo dispongo de una información y la pongo encima de la mesa. Y todavía no he obtenido una respuesta sobre si usted estaba al frente de la manifestación en la que se pedía Chávez vuelve. Manifestación, concentración o como quiera usted llamarlo. ¿Dónde puedo enfocar yo? A ver, no sé cuál es tu cámara, yo creo que está de aquí. Esto, 2012, primarias. Ustedes pueden leer bien donde yo simplemente estoy apoyando las elecciones. 2012. 2013. Es verdad, producto del chantaje que hacen a todas las personas que quieren su derecho fundamental, que es su pasaporte, me vi obligado a esto. De hecho, mi hijo les va a enseñar donde 3 años después le acaba de llegar, hace 10 días, la autorización para sus pasaportes. Ahora, 2014, después de que me dan el pasaporte de mi hijo. Mire, observe, caballero. ¿Vale? Mire. ¿De lo que yo le he preguntado? No, pero si le estoy informando. No, pero yo le estoy preguntando. A ver, vamos a ver. Yo creo... entero. ¿Me escuchas o qué? Está bien, pero está bien que... Si en vez de mirar eso, lo estuvieses mirando, te acaba de enseñar. Estoy mirando, pero está en YouTube. Me dijo que sí, que estuvo. No, pero que... No, pero un momento. En primer lugar, el caballero ha estado muy desinformado. Primero, bueno, su sonrisa es la misma que el otro día vi yo, curiosamente. Empablemos. Bueno, empablemos. Vamos a ver, yo le voy a decir algo a la gente de España y de Venezuela. Si ustedes quieren, este señor, para poder sacar un pasaporte van a tener no que ir a una marcha. Y yo no fui al frente, yo estaba dentro. Por tanto, ya está... No, en cabecera nada. ¿Se ve en YouTube? No, está la imagen. ¿Qué cabecera? Si ahí no había... Vamos a ver, no manipule. De la tumba. No, yo no manipulo. Pero no manipule mi palabra. Ya está bien. Estuvo en la manifestación Chávez vuelve, pro Chávez, hace un año. ¿Sí o no? ¿Al frente, dentro o dentro? Sacamos YouTube. Caballero, pero si le estoy enseñando yo la foto. Es que yo no tengo conexión, me he quedado sin conexión por la wifi. Qué casualidad. No, qué casualidad, no, que se cae la wifi. Qué casualidad. Estas cosas pasan. Pues saque copias. Desde realización se puede buscar el vídeo perfectamente. ¿Es o no es cierto? Vamos a ver. Estáis enrocados en la misma discusión desde hace 5 minutos. Te ha enseñado la foto. Así que no hace falta que la busques. Hay un vídeo de YouTube. Porque la ha enseñado. Pero te está usted pidiendo la vuelta de Chávez. Simplemente, y yo lo único que le preguntaba es ¿a quién me creo? ¿Al de ahora o al de antes? Como producto televisivo, déjame que haga una comparación. El producto televisivo del señor Pablo Iglesias en estos momentos tiene cargo de eurodiputado, ¿verdad? Tiene un partido, lo tiene lanzado, etcétera, etcétera. ¿Usted como producto televisivo exactamente qué situación laboral y de riqueza o de renta está? Si esta persona con su laboratorio comunicacional, que es verdad que se lo puso La Sexta y Noticias 4, que ha sido muy exitoso, el de Pablemos, etcétera, etcétera, no han conseguido nada en una semana, nada más que una simple foto, que yo he intentado explicarle. Lo que ocurre, estimados compatriotas míos, ustedes nunca se podrán imaginar lo que se vive allá. Por ejemplo, tener que ir... Bueno, usted sabe que las manifestaciones en Venezuela, si quieres seguir trabajando, te dan lo que se llama un kit, que consta de una gorra, una camiseta, y eso sí, y un pito. Y no vayas... y discúlpeme, te dan un dinerito para los gastos. Te controlan en la entrada del autobús y a la salida de la manifestación. Bueno, eso es lo que quieren ustedes, tener que hacer como yo, por mi hijo que está ahí y lo puede dar fe.
tener que ir a cualquier manifestación, no al frente, como dice aquí el caballero, no al frente de una marcha, tendrás que hacer cualquier cosa para que te den un pedazo de pan. Eso es lo que quieren ustedes. Alberto, pero respóndeme la pregunta que te había hecho yo. Tú como producto televisivo en estos momentos, ¿cuál es tu contrato de oro que tienes? Dilo Pues claro. en producto televisivo yo quisiera porque que tú alguien... estás en el paro sí, discúlpeme, no solamente en el paro. La gente no entiende en este país que yo pudiera haber dicho, haberme hecho la víctima, el pobre, que lo despidieron por decir algo contra alguien. No, señores, yo hablé con mi jefe y le dije, ya le hice pasar usted una mala situación a raíz del 25S, que mi jefe era del PP y yo defendía a los de izquierda. Y él se cayó, nunca me reclamó. Hasta lo tuvieron que ingresar en la clínica Puerta de Hierro, producto de los nervios que vivía diariamente. Ahora, tiene a su suegra en el hospital corazón abierto, le acaban de hacer un robo. Yo iba a permitir que el negocio, mis compañeros se vieran afectados por mi misma decisión de defender a mi país. Mire, yo hago lo que estoy haciendo. Mire, a mí nadie me paga, yo tengo la cuenta embargada del Sabadell porque te he tenido que mantener a 2 hogares. Les digo a mis compatriotas españoles que en Venezuela hay el 70% de inflación. Usted sabe lo que es con un sueldo de un camarero, porque no, la gente dice que yo soy dueño, no, camarero. Tener que mantener 2 hogares. Camarero porque lo has dejado, claro. Es camarero, tener que mantener 2 hogares y uno de ellos con 70% de inflación. Yo tengo la cuenta embargada porque no he podido pagar unas multas en el Banco de Sabadell y ni me financia nadie. Y lo digo, pero también le digo, Pablo Maduro, como yo le he puesto a usted, porque usted es la copia de Maduro de Venezuela. Como usted hizo de ir de pueblo en pueblo, de casa en casa, yo me voy a dedicar para intentar aportar mi pequeño aporte a este país, de ir de pueblo en pueblo, o así me tengan que dar un pedazo de pan en cada casa, que yo creo que habrá mucha gente que me lo dé. Pero yo no voy a permitir que mi único refugio de mi familia usted lo vaya a atacar. No lo voy a permitir. No, yo creo que para centrar el tema, o sea, es bueno conocer lo que dicen las personas de las que hablamos. Entonces solo quiero señalar pues varios datos. Uno, Pablo Iglesias hace 3 años expresó públicamente su deseo de que la dictadura venezolana, y no solo la venezolana, interviniese en Europa financiando, esto está grabado, financiando opciones, digamos, bolivarianas en Europa en primer lugar. En segundo lugar, Pablo Iglesias hace 5 meses, solo 5 meses, Carlos, expresó su intención de que quien diera un paso adelante como candidato de Podemos, ¿sabes quién expresó su intención de que fuera? 2 personas, o Ada Colau o Alberto Garzón. Quiero decir que el nombramiento de Alberto Garzón en este momento para negociar con Podemos no es casual. En realidad no es un nombramiento para negociar con Podemos, es un nombramiento para intentar que Izquierda Unida no sea absorbida por ¿Sabes Podemos? quién le acompañó? Sí. Que lo publicaba hoy el diario El País. ¿Quién le fue a recoger y le acompañó cuando recogió Alberto Garzón su acta de diputado de Izquierda Unida? ¿Sabes quién le acompañó y quién le llevó en coche? Un señor llamado Pablo Iglesias. Pablo Iglesias. Sí, y quiero decir, y por último quiero decir que estas personas llevan muchos años sencillamente interviniendo en la dictadura venezolana y ayudando a la dictadura venezolana a cambio de una financiación obvia en un centro que es el Centro de Políticas de la Complutense, que verdaderamente es una especie de centro en los cual, por cierto, la última cita que hago de Pablo Iglesias, él lo decía, llevan varios años reuniéndose, él, el señor Errejón y el señor Monedero, para decidir cómo se puede conquistar el poder, que es a lo que van. Y decidieron una cosa, y esto lo ha dicho Pablo Iglesias en sus reuniones internas grabadas, esto se lo puedo remitir a quien quiera, decidieron que no se podía presentar ni como comunista, ni le van a ver ustedes, verán cómo no le van a ustedes defender abiertamente ni la dictadura venezolana ni la banda etarra. Sin embargo, yo les puedo mostrar vídeos en el que él ofrece alianzas a los proetarras, por considerar que es el momento en el cual los separatistas vascos, los separatistas catalanes y la izquierda radical aproveche la supuesta caída de este régimen para tomar el poder. Uno puede analizar esto de una manera o de otra, pero hay que conocer la realidad. Ustedes no van a oír
defender a Pablo Iglesias en estos días, ni el comunismo, él se declara comunista, ni la dictadura venezolana. Verán cómo no lo hace. En estos días no, así, pero yo invito a los espectadores a que se metan en YouTube y que busquen, que tecleen Pablo Iglesias, Enrico Taberna. Sí. Y verán ustedes un vídeo que hay allí colgado en el que se recogen todas las intervenciones, o todas las que se han podido recoger de Pablo Iglesias referidas a la cuestión de ETA y de su brazo político, y ahí es donde ustedes verán cómo Pablo Iglesias sostiene lo que antes decía Carlos, dice que hay que empezar a sacar a la calle a los presos políticos, etcétera, etcétera. Es decir, que este señor es lo que es, este sujeto es lo que es un comunista, es un totalitario, es de la extrema izquierda y es un tipo que ha recibido financiación no solo del gobierno chavista, sino del gobierno iraní, que me parece que hoy se celebra el día del que la ha emitido a través de Hispan TV, que es un canal pagado por dinero iraní, que es un país tan democrático que directamente cuelgan de grúas a los homosexuales. Por ejemplo, y a los disidentes. Es un comunista que trata de clase inferior a lo que pegó un puñetazo, eran de una clase inferior a la nuestra. El lumpen. Pero dijo una clase inferior. Déjame, Javier, te doy la palabra que veamos por qué hay otra persona que va con él. En breves momentos vamos a tener una conversación con una exalumna de este señor, del señor Monedero, que es esa especie de cerebro que está en la sombra de Podemos y que está detrás de Pablo Iglesias. Simplemente les vamos a mostrar una píldora, luego les vamos a dar más grabaciones de los discursos que él lanza, algunos de ellos en la universidad, con el poder que tiene un profesor, lógicamente. Escúchenlo, ahora te doy la palabra, Javier. Algunos no estamos ya dispuestos a tolerar. Y esto ocurre solamente, como estamos diciendo, porque el miedo tiene que cambiar de bando. Es decir, si tuvieran un poquito de miedo, si tuvieran un poquito de pudor de lo que les podría ocurrir, si de repente dijéramos hasta aquí hemos llegado, no harían este tipo de ofertas que nos insultan o pretenden insultarnos en nuestra dignidad. O sea que nosotros tenemos que sentir miedo, ¿eh? Esto está circulando por Twitter también, Pablo, me mete esto, Carlos. No me llames Pablo, por favor. Me parece que hace un par de semanas mostré yo aquí el tuit en el que ponía el cartel que colga de Twitter, en el que aparecíamos tú, aparecía yo, aparecían un par de colegas más, bajo el epígrafe, el miedo empieza a cambiar de bando. Yo esto lo viví con ETA durante muchos años, y hace muchos años, esto del miedo, de los carteles, de las amenazas, son las mismas técnicas intimidatorias, los mismos intentos de asustar y de intimidar y de callarnos. Bueno, más allá del tema discrepantes de ETA, en el que podemos estar más o menos casi en todo de acuerdo con la posición que tiene Podemos, sí que me gustaría centrarme en el fondo de la cuestión que planteas, ¿no? La verdad es que a mí el tema, o sea, saber qué hizo Pablo Iglesias y los otros dos, el aparato de Podemos, con esos 3,7 millones de euros, me gustaría, sobre todo, para saber si existe una conexión entre esos 3,7 millones de la Fundación CEPS y la financiación de su partido, que tú el otro día afirmabas, que me parece una afirmación también bastante atrevida, porque bueno, en el caso de que eso fuese verdad, estaríamos ante un caso de financiación irregular que la ley de financiación de partidos así lo prevé. El artículo 7 dice que no se puede ningún partido político financiar por ningún país extranjero. Ahora bien, yo he estado en numerosas ocasiones en desayunos, en el foro de Nueva Economía, en el foro de Europa, en todos estos foros, y ahí realmente, bueno, yo el procedimiento que he visto que la gente hace para hacer una pregunta es que escribes en una notita, hay un señor allí que se llama José Luis Rodríguez, que no es Zapatero, es otro señor José Luis Rodríguez, que preside aquello y que recibe las notitas y hace las preguntas. Bien, entonces la pregunta que te quería hacer es, ¿tú crees que a ti se te expulsó de la sala por la pregunta que hacías? Cosa que yo ahí he visto todo tipo de preguntas, y además a Pablo yo creo que le han hecho 1000 veces ya la pregunta esta, o las formas para hacer la pregunta que no fue la de la notita, sino que fue pues todo un poco más... Viniendo de una persona que defiende quemar contenedores en las calles porque dice que el problema no es que arda un contenedor, sino que vaya a buscarlo, si se asusta por las formas, con todo mi respeto, vaya cinismo, vaya cinismo. Yo me va a permitir. Respondiendo a la pregunta tuya, primero quiero decirle algo. Es increíble que un periodista como usted intente
No es periodista. No, bueno, creí que era periodista. No, es que le está diciendo a él. Alberto, adelante. Que el periodista quiera destrozar al mensajero. Tiene la palabra Alberto, si no os importa, os guardáis los debates paralelos para en el momento que termine el programa. Que periodista como usted y otro, que en vez de que intenten destrozar la imagen del mensajero, que lo único que hizo es, como ciudadano español, preguntarle de dónde venía la financiación y no haya usted hecho la pregunta al señor, ¿cómo se llama? Pablo Iglesias, de la misma pregunta, de dónde usted recibió y por qué concepto. Pero si ya se la ha hecho esa. Bueno, yo a mí me hubiera gustado que se lo hubiera hecho. Varias veces. Ahora ya se la ha hecho. No se por la pregunta que hacía o por el numerito que se montó en la sala. A ver, es imposible entender nada si habláis todos a la vez. Es una cosa bastante fácil de comprender. Espero que su forma así medio fuerte sea con todo el mundo. Bueno, no solamente con un camarero, que a lo mejor no tengo la experiencia. Yo soy estudiante. Bueno, me permite. Si usted está aquí, me imagino que habrá venido varias veces. ¿La primera? No, he venido. Vale. Desde o sea que está acostumbrado. Bueno, usted también. No, yo ya estoy de salida. Pero bueno, pero es que su tonito parece que. Yo le pregunto. Bueno, pero déjame contestar. Es que gente como usted, voy a hacer como hace. También soy Pablo Iglesias. A ver, voy a hacer Pablo Iglesias. Me voy a callar, diga. También soy yo Pablo Iglesias. Ahora puedo hablar. Bueno, que le he hecho una ¿Seguro pregunta. me permite? Este es un ¿Me va a interrumpir? No. Vale. Venga. Yo, en el 2012, mire esta imagen. ¿Puedo mostrar esta imagen? El señor Pablo Iglesias, como usted ve, me ofreció que me iba a conceder una entrevista y me lo mandó al Twitter. Aquí lo puede ver. Déjalo quieto que lo está cogiendo la cámara ahora. Vale, aquí lo puede ver. Él me lo ofreció a mí. Yo en repetidas veces, yo le solicité mediante Twitter que si por favor me podía conceder la entrevista que él me había ofrecido. Él nunca contestó, nunca. Claro, yo me imagino que ya al no pertenecer la casta, que él tanto dice, que me suena muy parecido, ciudadanos compatriotas míos, a lo que empezó a decir Chávez, que para disolver la sociedad en paz empezó a llamar escuálidos a los que no eran de su afección política. Entonces, como yo le pedí en muchas oportunidades que me concediera la entrevista, pues yo fui para ese acto. Lo que pasa es que yo no tenía para pagar, como él le gusta... Pero yo no he hecho una pregunta, que si usted cree que se le expulsó por la pregunta, que ya le habían preguntado 4 o 5 veces antes, y estudiante, o que si ¿verdad? se le preguntó porque, se le expulsó porque se montó un cierto numerito en la sala. Vamos a ver, le puedo responder ahora sí. Que vaya allí de invitado y se pague el café y la mesa, hombre, por favor. Pero ahora le voy a responder. Es que dices unas cosas, unas chorradas. Pues entiendo. Oye, por favor, es una chorrada. Ya estaría no esta le noche, ves, pero ¿cómo vas a pretender que se paguen el RIT y con 20 días que pase por la cuenta bancaria el coste del desayuno? Que si era por la pregunta que hizo o que si era por el número que montó. Yo no me presento en un sitio, me pongo a pegar gritos al primero que tal, y si me echan, creo que tendrán mucha razón en echarme y se acabó. Vamos, digo yo. No eres Pablo Iglesias, que le encantan las asambleas. Pues no he dicho ninguna chorrada, Carmen. No he dicho ninguna chorrada. Porque pretendes que este señor se pague el desayuno en el RIT y no sé cómo. En cualquier evento de y este vaya tipo, allí con un poco de orden, una persona que entre chillando se le echa. ¿Cómo no se le va a echar a una persona que entre montando un escándalo? Él dijo que pero no en la calle la que tiene que hablar y las asambleas y no sé qué. Bienvenido al club de los que defendemos que las formas sí importan. El pequeño problema es que Pablo Iglesias es de los que dice que se puede tomar una calle y no pasa nada. Pero es que yo tampoco apoyo a Pablo Iglesias. Pequeño problema, yo no apoyo a Pablo Iglesias. No, yo tomar la calle. Concluye porque le quiero preguntar a Graciano, Carmen, por favor. Digo, Pablo Iglesias lo que dice es que hay que hablar en las plazas, que él está abierto a que se escuche a todo el mundo. Todo el mundo tiene que decir lo que tenga que decir. Y resulta que se quedó así cuando se lo llevaron en volandas. Así. Ahí está. Ahí, no dijo ni concluye, Alberto, porque le quiero dar la palabra a Graciano porque nos está escuchando por teléfono ya una exalumna de Monedero. Este señor pseudo o futuro dictador no es el que dice que los scratches
son legales, que es la forma de que el pueblo... Vamos a ver, en primer lugar, lo que sí yo creo, pues discúlpeme, yo creer y no saber es lo mismo. Por tanto, la pregunta, no sé si usted será periodista, pero me parece absurda. Y lo que segundo, eso de llamar chorrada. Concluye, por favor. Y segundo, bueno, absurda no, me parece. Por favor, concluye, Alberto, que le tengo que dar la palabra. Que si yo creo, ¿cómo? ¿Qué quiere? ¿Que vaya? ¿Qué quiere? Javier, estoy intentando que el debate parezca un debate. Entonces, si no os importa, guardáis silencio mientras termina la intervención, ¿Pero Alberto. qué quiere? Que le pregunte al policía, a ver, ¿usted por qué me echó? Porque creyó que tal. No, mire, si ese señor hubiera sido tan decente como él dice, con esa calma y su mesura, pues simplemente en esta oportunidad hubiera dicho, mire, cálmese un momentito, es verdad, él no sabe mi condición personal y familiar, pero él hubiera dicho, siéntese aquí, le voy a explicar la financiación, etcétera, etcétera. Él espero como cual cobarde, porque es un cobarde, a que yo me fuera. Yo a él no le vi que insinuara. Javier, por favor, Javier, por favor, la próxima vez que tenga que dar una advertencia de que se están cortando los turnos va a ser de otra manera. Está claro, ¿verdad? Concluye, Alberto. Él no me contestó, esperó que yo me fuera. Si él lo que quería era contestar la pregunta, pues me lo hubiera dicho a mí directamente. Yo me hubiera ido tranquilamente y ya está. No, él aprovechó el irme para decir, aparte manipular. Pero lo peor fue lo de Monedero en la puerta, ¿eh? Lo peor fue lo de Monedero. Que ahí están testigos los de Telemadrid y varios medios. El señor Monedero, cuando me expulsan, está en la puerta atendiendo a los medios, y entonces yo esperé que terminara los medios y le digo, señor Monedero, discúlpeme, ¿usted me puede explicar a mí por qué me han echado, insultado? Porque él en la mesa me insultaba, aparte que parecía un pachá, ¿eh? Parecía un pachá. Entonces me dice, un momento que termine. Terminó, me dice, ven para acá. Me llevó como a 2-3 metros y me dice, te lo voy a decir. En ese momento vinieron los medios. ¿Sabes lo que él dijo? No, delante de los medios no. Mi pregunta es, ¿qué me iba a decir? ¿Me iba a amenazar, como hace su costumbre, que lo he visto en varias reuniones? ¿Que me iba a insultar? ¿Me iba a comprar? ¿Por qué no pudo decir delante de los medios? Dejadme que muestre, nos está escuchando ya una persona, es una exalumna de Monedero, pero déjenme que les muestre la portada que lleva mañana, ya casi hoy, el periódico El Mundo. Pablo Iglesias ayudó a la red de apoyo a los presos de ETA. Se refiere a la red Herrira. Herrira, les leo más, la ilegal Herrira, para que se hagan ustedes una idea, lo consideraba su referencia en Madrid, tenía su móvil y su mail. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, participó en un mitin pro-etarra en Pamplona. Esta documentación viene directamente de los documentos que tiene en sus manos la Guardia Civil tras ser intervenidos precisamente a Herrira. Herrira era la famosa red de apoyos judiciales que tenía ETA, que en estos momentos está siendo investigada y de hecho está considerada ilegal, ¿vale? Esta es la información, les vamos a hablar en unos momentos de ella. Ahora, nos está escuchando una persona que yo le voy a llamar Laura. Laura, muy buenas noches. Buenas noches. Laura, observarán que la voz se la hemos tenido que distorsionar. Laura ha querido no ser identificable de ninguna manera, su nombre es falso, porque resulta que en este país hay personas que tienen que esconderse de un profesor. De un profesor de la Universidad Complutense. Yo hablaba de que el señor Monedero es poco menos que la sombra, una especie de persona en la sombra de este grupo de Podemos. Ahora le voy a preguntar a Graciano por cómo se las gasta esta gente y qué es lo que hacen en las clases, pero tenemos el testimonio directamente, Laura. Lo primero, déjame que te dé la enhorabuena por tu valentía y por hablar, aunque tenga que ser tapada por el miedo a esta persona. En tus clases, en las clases, Laura, en las clases que recibías de Monedero en políticas en la Universidad Complutense, ¿vosotros teníais una sensación de ambiente de libertad de expresión, o aquello era mucho más cercano al sectarismo? Era totalmente sectario, porque al fin y al cabo era el reflejo de su personalidad. Él, desde que entraba por la puerta, su clase era una especie de meeting, pero más que meeting político, que veo que es hacia lo que ha derivado a día de hoy, él era sobre todo una clase centrada en la guerra. O sea, estábamos en el 36. ¿En la guerra civil? Volvíamos, en la guerra civil, sí. Volvíamos al 36 y era toda la clase exclusivamente hablando de la guerra civil, los muertos en la Santa República, la guerra civil. Laura, ¿la asignatura se llamaba Guerra Civil? No, la asignatura es decir, no dabais el programa.
No. La asignatura era algo así como sistema político español, sistema contemporáneo español, algo similar, pero era solamente la guerra civil. O sea, en mi clase era exclusivamente eso y había debates, discusiones más bien, en torno a ese tema, porque, claro, tampoco te podías enfrentar a él, puesto que al fin y al cabo éramos alumnos de 18 o 20 años que no le llegábamos ni a la sola de los talones en conocimiento de historia. Entonces sí que se daban algunas discusiones con alumnos que, pues alguien que sabía un poco más y se atrevía a mantener un debate contra él, porque no era con él, era contra él realmente. Pero claro, un debate ya de antemano perdido, porque al final siempre lo acababa llevando a su terreno. ¿Cuáles eran los tópicos de esas clases? ¿Había alusiones al Partido Popular? ¿Había alusiones a la Iglesia? ¿Qué había ahí? Sí, porque bueno, él era muy anticlerical, veo que lo sigue siendo, pero ya entonces era sobre todo súper anticlerical. Era una burla constante a la Iglesia. Recuerdo además una vez que puso un cuadro de los fusilamientos de Goya en Madrid y bueno, pues en lugar de contarnos un poco el cuadro y demás, que tenía poco que ver con el sistema político español, al final lo que nos quería destacar era que al fondo del cuadro apareció una iglesia, o sea, la iglesia como opresión del cuadro, la iglesia como la gran recaudadora de dinero que está ahí al fondo en lugar de ayudar a los pobres hombres que están siendo fusilados. Entonces eso, recuerdo, lo tengo muy presente, tenía un gran odio, era una persona muy anticlerical. Luego sí que es verdad que era un hombre, entiendo que seguirá siendo igual, era como muy colega, sus clases eran muy de amigos, muy de colegas, pero con los suyos. Cuando había alguien que los había en clase que discrepaba, pues ahí había polémica. Y siempre ganaba él porque al fin y al cabo era el que sabía el conocimiento, o sea, es una cosa así de... Te voy a hacer una pregunta que bueno, pues es un poco obvia, ¿no? Pero teniendo en cuenta lo que estás escribiendo y teniendo en cuenta que nos has pedido que te mantengamos en el anonimato, ¿tú te considerabas que seas en clase? No, que va. De hecho, yo tuve alguna que otra discusión con él y al final pues optas o por no volver a discutir más porque al final te ibas de clase con un mal sentimiento, o por no ir a clase, que hubo unos cuantos que no volvieron a ir a clase nunca más. Bueno, el último día y ya está. Graciano. Bien, yo me voy a limitar a los hechos. Es decir, odio la opinión. Los hechos son que en los temas académicos que desarrolla prioritariamente tienen 3 temáticas. Es decir, esto está chequeado. De los 100 profesores senior, catedráticos seniors de ciencia política, que son la mayor parte de la universidad, gente con nombres ilustrísimos, Antonio Elorza, Pachi Aldecoa, a punto de jubilarse casi todos. Como decía, la temática siempre con materiales propios, tanto libros, artículos como vídeos, son 3, básicamente. Digamos, la revisión de la transición, que fue, en su opinión, el resultado de una gran traición al pueblo por parte de no solamente los jóvenes entonces reformadores del franquismo, sino básicamente de la izquierda, entre los que él encuadra al Partido Comunista de Santiago Carrillo, al Partido Socialista y a la socialdemocracia, obviamente, y también a los sindicatos. Ese es un tema, la revisión de la transición. 2, casi como corolario y como consecuencia, la defensa de una ruptura del sistema que instaure la República y ajuste cuentas pendientes. Repito, ajuste cuentas pendientes. Esto tampoco es ninguna novedad de la investigación que yo he realizado, porque precisamente en una tertulia de los que habéis citado aquí, los que ha citado el señor Casillas, me lo dijo a mí a la cara y yo le dije, hombre, da la sensación de lo que quieres es que vuelva la guerra civil. Ajuste de cuentas. Y la tercera temática básica del profesor Monedero, profesor titular, ojo, profesor titular, Iglesias es asociado, es la formulación de un nuevo modelo de sociedad, el socialismo del siglo XXI, que se puede ver sobre todo en un libro que naturalmente es de obligada lectura, que se llama La transición contada a nuestros padres, nocturno de la democracia española, en el que se ve a un niño levantando el puño tal. ¿Qué entiende por la formulación de un nuevo modelo socialista? Es, digamos, la alternativa a las políticas liberales, por entendernos, socialdemócratas, a las que considera cómplices
de la traición en su argumentario de la opresión capitalista, digamos, imperialista. Y su teorización base es que sienta las bases del socialismo del siglo XXI en la doctrina bolivariana, que tampoco es ninguna novedad, de Chávez, combinada con una reivindicación, digamos, de la democracia directa y asamblearia, a caballo entre lo anarco y lo comunista. Laura, ¿teníais vosotros referencias en las clases precisamente al tema de Venezuela? No, todavía no. No, yo creo que esa conversión que ha tenido hacia el radicalismo ha venido ahora. Entonces, no. Entonces, incluso se podría decir que no estaba muy definido políticamente en cuanto a tener las ideas muy claras, o sea, que no lo podías encasillar como alguien perteneciente al Partido Comunista, sino más bien dudarías entre el PSOE e Izquierda Unida. O sea, no era tan radical de ideas a priori, aunque sí que en algunas clases, bueno, se dejaba un poco más ver, pero no, yo creo que ahora es cuando ya se ha quitado la careta por completo. También es verdad que esto en políticas es una facultad muy politizada, vale la redundancia, y todos los profesores, el 90% de los profesores son de ideología de izquierdas, entonces ¿El 90%? Él no destacaba. Sí, yo diría que el 90%. Pues por lo menos cuando yo estudiaba, plural, ¿eh? Sí, es muy plural. Sí, cuando yo estudiaba, sí, por lo menos sí. Ahora ya no sé cómo estará, pero entonces sí era muy, muy radical en ese sentido. Entonces, él tampoco destacaba por eso. Entiendo que para destacar allí, pues tendría que radicalizarse como ha hecho ahora. Laura, te voy a pedir que te mantengas al teléfono, le voy a dar la palabra a Asís, porque creo que nos vamos a tener que ir un momentino a publicidad y vamos a continuar luego con esta conversación. Asís. Sí, no, es que esto cuadra porque en realidad se ha producido un cambio en los últimos 3-4 años, que es que la izquierda radical, que normalmente solo ha aspirado, y fundamentalmente el Partido Comunista, Izquierda Unida, a pues digamos a un 15% del electorado, o a quitarle, a arrancarle, como dicen, 2 o 3 consejerías al PSOE, han cambiado, y lo que es este ámbito, el de Podemos, tienen como objetivo gobernar, y rechazan expresamente una refundación de la izquierda radical que consista en apoyar a Izquierda Unida y conseguir y convertirse en una mera bisagra con el PSOE. Ellos han decidido que mediante una estrategia de comunicación, aprovechando 2 elementos, que es el descrédito de la clase política y la crisis económica, no postulando el comunismo, sino postulando lo que necesita oír la gente, que es decencia y renta para todos. Eso es lo que necesita ahora oír la gente. Ellos han decidido que esa es la estrategia para alcanzar el poder, no en coalición o digamos como una bisagra del PSOE ni de Izquierda Unida, sino alcanzar el poder. Esto podrá ser creíble o no para mucha gente, pero es su objetivo declarado. Y vean lo que está pasando en Izquierda Unida en este momento, ¿verdad? Alberto Garzón, el amigo y predilecto de Pablo Iglesias, es el encargado de llevar esta negociación, y en el Partido Socialista espero que no caigan en el gravísimo error de pretender disputar el espacio político a la izquierda radical, cosa que ya está el señor Madina intentando, porque en ese terreno no solo pierden, sino que pierde España. Yo lo advierto. Dejadme sin más, antes de irnos a publicidad, le quiero hacer una pregunta a Alberto Casillas. Esto que se está describiendo, este tipo de prácticas en las cuales en España, en determinados momentos, lógicamente, la Universidad Complutense ha mandado el Partido Popular en el Gobierno Nacional. En estos momentos, quien manda en el Gobierno Nacional es el Partido Popular. En Venezuela habría podido tener ellos, que defienden este tipo de cuestiones bolivarianas, ¿hubiesen podido tener ellos la libertad de enseñar lo que están enseñando en estas clases? ¿Lo hubiesen podido tener? Bueno, la prueba está que hay 42 jóvenes muertos, que aquí tienen el informe de Amnistía Internacional. Yo lo que les voy a decir algo, estimados españoles, es más fácil engañar que convencer al que ha sido engañado. Este canto de sirena yo lo he vivido en Venezuela y mi hijo. Si hubiera sido la maravilla ese sistema que tanto adora Pablo Iglesias, yo me hubiera quedado en Venezuela. A mí no me han podido investigar nada, solamente una foto. Por tanto, si yo me he venido de ese país, será por algo, será porque no es el paraíso terrenal que tanto nos quiere vender a los españoles. Pues nos vamos a ir un momentito a publicidad y les damos más datos también. Ya veo a Ramón Tamames, veo al general Monzón, y les vamos a dar más datos de esta noticia. Pablo Iglesias ayudó a la red de apoyo a los presos de ETA. Volvemos en nada. Juan Carlos Monedero.
Esta noche la Marimorena destapa al hombre que mece la cuna de Podemos. Esa historia maldita que han escrito los franquistas, donde la hazaña es un sinvergüenza, Franco, otro hombre de la historia de nuestro país. Y que adoctrina en la universidad pública. Esta noche, las locuras de Monedero. Porque el miedo tiene que cambiar de bando. ¿Quién se crea rey? Ese que va a matar por ahí a la madre de Dumbo pegando tiros. Bueno, Alberto, está su hijo también, Emmanuel, que nos sigue acompañando. Se incorporan con nosotros Ramón Tamames, bienvenido, y el general Monzón. Os voy a comentar una noticia, os he visto que estabais ya cuando la estábamos comentando porque sale en la portada de mañana, ya casi hoy, ya hoy, en el diario El Mundo. Iglesias, el hombre de Herrera en Madrid. Herrera es la principal red de apoyo jurídico de abogados que tenía ETA, en estos momentos está declarada ilegal, y según la documentación que tiene en estos momentos la Guardia Civil, y de ahí viene el titular, Pablo Iglesias era el hombre de Herrera en Madrid. Un documento del grupo que ha sido incautado por parte de la Guardia Civil, un documento del grupo de apoyo a presos de ETA sitúa al líder de Podemos como su contacto. Fue intervenido por la Guardia Civil hace un año en la operación de desmantelamiento del colectivo. Herrera pidió que Pablo Iglesias apoyara en Pamplona a los presos y él accedió. Su pareja, a cargo de Izquierda Unida, participó en una cena de ayuda al colectivo en Madrid. Pues es la información que va saliendo. Yo sé que hay alguno por ahí muy gracioso que ya ha hecho chistes diciendo y ahora dirán que es de ETA. No, lo que decimos es la información. Entonces, si alguien tiene una información que desmienta esto, es muy básico. Y si no, de verdad, no nos pidan que censuremos la información porque no lo vamos a hacer. Así de básico y de sencillo. General, ¿qué sensación tienes al ver lo que está pasando, las afirmaciones? Vamos a ver más declaraciones de Monedero, de las que él lanza directamente en la universidad. Ramón, te voy a preguntar también a ti por el acercamiento que ha tenido, porque Izquierda Unida ya ha anunciado que cabalga hacia esta estructura de Podemos. General. Que lo que se está haciendo es darle demasiado eco a esta especie de mesías de guardarropía. Pero con independencia de eso, el hecho de que el garzón este Alberto Delgado, de muñir la alianza del Frente Amplio, de esa especie de frente populismo del siglo XXI, yo creo que despertará a la sociedad española, que es una sociedad muy seria. La sociedad española yo creo que le estamos dando demasiado eco, insisto, a estas elecciones europeas que todo el mundo sabía que no servían para nada y que la gente se ha desahogado castigando, pero que por otra parte yo creo que recuperarán la cordura todo el electorado español y se dará cuenta que si lo que pretenden estos es el frente amplismo frente al bipartidismo, evidentemente el bipartidismo, afortunadamente, que es el mal menor, reaccionará y las elecciones generales próximas serán como siempre. Realmente no será... Yo discrepo radicalmente. Me temo que, lamentablemente, esa es la estrategia en la que está confiando ahora mismo el PP o una parte del PP capitaneada por el señor Arriola. Están confiando en que el miedo a este señor y lo que representa a Pablo Iglesias y la izquierda radical que representa sea suficiente para movilizar el voto. Y yo creo que la mejor manera de no hablar de él, y yo también creo hablar de las alternativas que presentan otros. Poder hablar de las alternativas a la crisis que presenta el PSOE, de las alternativas a la crisis que presenta el PP, poder hablar de posibles pactos de Estado para hacer frente a la crisis, para hacer frente a la corrupción, para hacer frente a la pobreza, empobrecimiento de la clase media, etcétera. Esa sería la mejor manera de que no habláramos de un señor que nos tiene aburridísimos. Pero para eso hacen falta alternativas, para eso hace falta movimiento, para eso hace falta que quien tiene que hacer algo más que apelar al voto del miedo y al voto útil se mueva. Yo ahí tengo otra sensación, general, Isabel. Hablando de alternativas. Ellos lanzan a su producto televisivo, como lo ha descrito Alberto Casero, tiene toda la razón, a través de sus canales. Y nosotros lo único que estamos haciendo es desvelar quién es este hombre. Es decir, aquí lo peligrosísimo sería que sus canales lanzasen su producto televisivo. Es que, vamos a ver, quien debería estar en esta labor, precisamente, de dar una idea, de dar un discurso, de dar un mensaje potente, debería ser el gobierno. Pues eso es lo que estoy diciendo. No deberíamos ser nosotros, pues debería ser el gobierno. Pero en ausencia de ello, de verdad, yo me niego a observar cómo avanza esto. Pero ya verás como mañana salimos en la 4 y utilizan esta tertulia y lo que se ha dicho y las declaraciones Dejadme que escuchemos. Pero perdonad una cosa, no es una cuestión de que el gobierno está ausente. A este señor, hasta hace 2 meses o hasta hace un mes, el Partido Socialista e Izquierda Unida le reían las gracias. Vamos a ver. Le reían las gracias. El Partido Socialista el problema, el Partido Socialista le reía las gracias. Es que el Partido Socialista
con tal erosionar al Partido Popular, cualquier opción le parece positiva. Dejadme que escuchemos, porque nos está al otro lado del teléfono precisamente Laura, con la cual estamos manteniendo. Ramón, tú eres profesor, eres catedrático. Te pido que escuches la reacción que tiene, es una alumna, exalumna del señor Monedero. Laura, yo te voy a pedir que escuches un fragmento, lo vas a escuchar, que hemos seleccionado de unas grabaciones que hemos obtenido de lo que él lanza en charlas en las universidades. Atención. El siglo XIX es un siglo entero de gente levantándose, reclamando la libertad. Y en cambio en nuestro país, nos dicen, no, dos Españas. ¿Cómo que dos Españas? Dos clases. En una España estaban siempre los curas, siempre estaba el altar, el trono, el ejército y la banda. Siempre. Y la otra no. Esta es la descripción que hace de España. Laura, ¿se parece esto a lo que os lanzaba en clase, a lo que os decía? Sí. Bueno, a ver, creo que se ha radicalizado, pero sí, efectivamente es más de lo mismo. Volvemos otra vez con la Iglesia, o sea que sí, él estaba siempre con el mismo tema y veo que es exactamente igual. Lo que pasa es que yo no recuerdo haberle tenido en ninguna clase tan exacerbado como estaba aquí. Le he visto que estaba un poquito alterado, pero sí que su tema siempre era, en mi tiempo, como ya he dicho antes, la guerra civil y muy anticlerical, los curas, el mal que había hecho la Iglesia en España, el mal que seguía haciendo la Iglesia en España, o sea, eran sus dos temas, era su fijación. Y luego también me estaba acordando ahora otra virtud entre comillas, de su sectarismo, cuando necesitaba algo de prensa o similar, pues en lugar de decir, ¿alguien tiene por ahí un periódico o algo? Pues él decía, ¿alguien tiene por ahí un país? O sea, era el periódico de cabecera y el periódico que se podía leer era El País, no servía a cualquier otro. Laura, ¿os quejasteis en alguna ocasión al rectorado, a quien fuese el responsable de este señor no da la clase, sino que se dedica a hacer sectarismo? No. Bueno, que yo sepa, yo por mi parte yo no lo hice y que yo sepa nadie lo hizo. ¿Preferíais no jugar esa carta porque veíais que el ambiente no iba a ser favorable a vosotros? La gente que se la jugaba, entre comillas, lo hacía en clase, es decir, en los enfrentamientos que tenías con él, pero llegaba un momento en el que decías, me estoy jugando un aprobado, al final yo vengo aquí a aprobar y a este tío no le voy a cambiar, con lo cual muchos decían, me da igual lo que diga, yo en el examen le voy a poner lo que quiera que le ponga y punto. Otros muchos en clase sí que teníamos debates con él e incluso fuera de las clases ibas a su despacho, discutías con él, que era casi peor, porque es que ahí sí que tenías todas las de perder, porque como he dicho antes es que te superaba por todas partes, que no podíamos competir contra él, era imposible, era un hombre que sabía mucho, claro. Pues muchísimas gracias, Laura, por este testimonio y ánimo. Muchas gracias. Ramón. A ver. Ramón. Yo lo que he visto ahí, eso no es una clase ni nada parecido. Incluso se podría decir que es un meeting. Yo creo que es un conjunto de exabruptos y de disparates que se dicen, exageraciones, hipertrofias, etc. Y yo me pregunto si estos señores, que ya no son meritorios de 20, 22 años, ¿qué carreras docentes llevan? Son profesores, pero ¿de qué? Vamos a ver, han hecho la titularidad, me parece que ninguno de ellos es catedrático, han investigado, tienen publicaciones, han ido a congresos, han entrado en especialización en temas concretos para tratar de explicarle luego a los alumnos cómo se investiga, cómo se analizan las cuestiones, los métodos, etcétera, etcétera. Yo me pregunto todo eso y creo que la respuesta sería bastante negativa. Y luego, yo quiero decirlo muy claramente, Carlos y demás colegas, todo esto empieza a producir hastío, aburrimiento y pesadez. Porque es que es lo mismo todos los días, que si el modelo de Estado, que si el modelo de sociedad, que si la democracia real, que si la democracia no funciona. Vamos a ver, vamos a dejarnos de historias. Estos señores, ¿cuándo plantean los problemas reales del país? Por ejemplo, hoy coincidían un artículo tuyo, y perdón por la autocita y la apariencia de elogio,
un artículo tuyo en un periódico y otro mío en otro sobre el mismo tema. Es decir, la decadencia demográfica de España, lo que representa la pérdida de natalidad, la pérdida de fecundidad, lo que significa eso para las pensiones, para la sanidad. Y ahí estamos todos hablando de la mar y los peces, de fantasías, infantilismos, la mayoría de las veces. ¿Qué supone, por ejemplo, el nuevo sistema de financiación autonómica? De ahí surgen los problemas que tenemos en Cataluña, principalmente, de no tener un buen sistema de financiación autonómica, o la cuestión de la política de gestión del agua, donde la falta de solidaridad durante años ha sido total. Y esos son los problemas que nos interesan para la prosperidad del país, y en donde hay que hacer política, y esa política regeneracionista no la conocen. Están siempre en el mismo ritornelo, porque no saben nada de casi nada. Pero es que ese es el problema, Ramón. Ese es el problema, y nada más. No saben nada de casi nada. Si el problema en el que nos podemos ver, si sigue determinado avance de determinada izquierda, y el Partido Socialista sigue haciendo guiños hacia Izquierda Unida, y Izquierda Unida a su vez... Esa es otra. Perdóname, Ramón. Izquierda Unida a su vez los hace a Podemos. El problema en el que nos podemos ver es que Venezuela, un país que antes de que llegase Hugo Chávez tenía la misma renta per cápita que Chile, acabe como ha acabado ahora. O sea, el problema, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Ramón. Deberíamos estar hablando de todo eso. El problema es que hay una serie de políticos casta, porque este señor forma parte ya de la más nauseabunda de las castas, porque quien lo está respaldando en estos momentos son una casta dictatorial. Bueno, pues este señor que es casta, en estos momentos pretende llevarnos a que la única discusión posible sea si se pasea una guillotina, como él ha dicho, por las calles. Carlos, el problema es que lo que saben muy bien es hacer demagogia. Y la demagogia vende. Eso se les da fenomenal. Yo creo que 5 eurodiputados y lo que queráis, pero yo creo que si como decías tú antes, si el Partido Popular y el Partido Socialista, cuando salga el Partido Socialista del embrollo en el que está metido, que saldrá antes o después, ¿no? Y ambos partidos saben hacer una lectura no demagógica ni populista de lo que ha pasado en las elecciones europeas y se ponen las pilas en el sentido que mucha gente demanda de mayor transparencia, mayor rigor, seriedad en las propuestas, mayores cauces de participación, primarias, listas abiertas, etcétera. Es decir, si hacen esa lectura, conseguirán al final, por la fuerza de los hechos y por la fuerza de la razón de las propuestas económicas, la razón de las propuestas democráticas, al final conseguirán arrinconar y dejar en su justa medida a esa alianza de Izquierda Unida y Podemos. Si eso se hace así, si Partido Socialista y Partido Popular hacen los deberes, saldremos de esta dinámica y de este incendio en el que parece que estamos abocados a ser gobernados por Pablo Iglesias. Permíteme que te haga una reflexión que es la que estoy insistiendo toda la noche. El problema del Partido Socialista es que, más allá de si sale Madina o sale Pedro Sánchez, el problema es que son reinos de taifa. Bueno, pero se arreglará. No se arreglará, no. Se arreglará, hombre, que sí, confía un poco. El Partido Socialista tiene un grave problema en Cataluña. Que sí, y un grave problema y se arreglará en el País Vasco con sus compañeros de Cataluña y del País Vasco. Y yo no creo que estén por la labor de arreglar. Se arreglará. Dejadme que le pregunte a Alberto y a su hijo si este mismo debate se tenía en Venezuela justo antes de que llegase el señor Hugo Chávez y todas sus maravillosas promesas. Ahí voy yo, don Ramón Tamames. Los grandes pensadores en Venezuela decían lo que usted decía, que se hablaran de otros problemas, etcétera, etcétera. Y mientras ellos iban tejiendo su telaraña de poder. La gente se iba a la playa, se iba de vacaciones. Cuando nos venimos a dar cuenta, tenían orquestado todo un tinglado. Españoles, si ustedes quieren hacer 2 horas de cola para comprar pan, si ustedes quieren que haya 25.000 muertos por asesinatos en España, si ustedes quieren que a sus hijos en los colegios, como hacen en Venezuela, los adoctrinen, que los pongan a decir, ustedes saben lo que les dicen a los niños, patria, socialismo o muerte, venceremos. Ese es el himno de Cuba que lo han copiado para Venezuela. Si ustedes quieren que ya lo que creíamos que había una paz se convierta en una guerra como en Venezuela, también le pido a los partidos que se limpien, que se pulquen, porque la gente está pasando hambre, la gente está pasando necesidad, pero que no crean este canto de sirena que está financiado por el gobierno bolivariano de Venezuela. Pero ellos están jugando
ellos están jugando con hipótesis similares para países muy distintos. Nosotros queremos mucho a Venezuela y a los venezolanos. También decían de pero Cuba lo que lo es mismo. verdad es que en Venezuela había una cantera propicia para las prédicas del chavismo como consecuencia de que la clase media estaba menos desarrollada que en España. Todos sabemos la gran desigualdad de riqueza y renta, mucho mayor que aquí. Y el resultado es que tienen un campo abonado ahí. Pero si lo decía Calvo Sotelo el año 36, el sufragio universal en un país con situaciones desequilibradas sociales es el origen de una revolución que no sabe a dónde va. Y segundo lugar, aquí tuvimos esa situación en el año 36 con el Frente Popular. Pero ahora aquí no cabe el chavismo. Aquí no va a haber chavismo porque no hay una base sociológica. La clase media española está desapareciendo. La clase media española está pagando un precio durísimo por la crisis. Tardaría desaparecer 50 años. Bueno, no lo sé lo que tardaría. Lo que sé es que hay 6 millones de parados y que hay un movimiento de corrimiento de la clase media al proletariado aceleradísimo. Que la brecha entre ricos y pobres, esos argumentos son reales. Poco sofisticados. No son reales. Tenemos una clase media todavía, aunque quieras que lo subraye, y lo subrayo si quieres todavía, muy fuerte. Y los fenómenos del chavismo aquí no tienen sentido. Lo que pasa es que efectivamente hay gente que lo está pasando muy mal y vienen las explicaciones de Podemos: trabajo para todos, salarios altos para todos, impuestos para los ricos, los empresarios no nos sirven. Pues no la yo no quiero que saquemos la bola de cristal para ver qué es lo que va a ocurrir. Lo que sí que tengo muy claro es que si alguien confía en que el Partido Socialista frene esto, háganse la idea de que no va a ser así. Háganse la idea de que no va a ser así, porque ni tiene fuerza para ello, ni la mitad de los dirigentes están por la labor. Y a mí eso es lo que me preocupa. Entonces, en la medida de lo posible, les aseguro a todos los que están aquí, a todos los que están allá, que yo haré lo posible por desenmascarar a esta gente. O sea, desde luego, por mi parte, que no quede, pero vamos, ni un gramo de esfuerzo, en intentar frenarles. Pero dejadme que le dé la palabra a Emmanuel, y ahora te doy la palabra, general. Emmanuel, ¿cómo fue el avance de aquello y con lo que os habéis encontrado? Tú te has descrito y tú dices, yo soy un joven de izquierda. Bueno, pues te has encontrado con esta barbaridad. Pues como le decía al principio, yo me veía todas las cadenas, todos los programas del Estado donde si luego te asomabas a la calle decías, esto no concuerda. Mire, ellos y perdone que le rebata el argumento, porque de verdad yo pienso, hay unas de las entrevistas que le hicieron a Chávez al principio, en campaña, que se le veía muy flaco y tal, donde él simplemente, como Pablo Iglesias, decía lo que la gente quería oír. Es un mensaje, lo más peligroso es que yo, bueno, humildemente con los 2 años y medio que he llegado aquí, pero siempre he estado muy pendiente, yo veo la situación de España ahora mismo con los 2 partidos que se han repartido el poder, que es calcada, y están utilizando, aparte de que han sido asesores por 7 años, Monedero, donde lo que los liga es demasiado fuerte. Yo he visto el mismo discurso que luego Chávez, cuando llegó al poder, hizo totalmente lo contrario. Chávez decía lo que la gente quería oír, tal cual. Pueden revisar las entrevistas que le hicieron antes de ser presidente y ver las que hizo ya al final. Era totalmente distinto. Él lo que hizo fue captar a la gente, aprovecharse de un momento histórico preciso, donde la gente sufría, donde habían situaciones pues específicas, y yo veo que en España pues se repite el mismo problema casi calcado. Y que ahora emerge la figura de Pablo y secundada por Monedero, que estuvo 7 años allá. General. No, yo creo, al hilo de lo que ha dicho antes sensatísimamente José Manuel Yáñez, yo creo que el peor error que se puede cometer ante esta especie de explosión mesiánica del señor Iglesias es empujar, que alguien pretenda empujar dentro del Partido Popular a la desconfianza de que el Partido Socialista se mantenga en el bipartidismo y se eche en brazos de ese frente populismo, de ese frente amplismo amplio, y al Partido Socialista verdaderamente dejarle que haga semejante o que tenga la tentación de semejante cosa. Desde los medios sensatos lo que hay que acicatar y lo que hay que empujar es a que tanto el Partido Socialista salga como salga del secretario general nuevo, de la crisis en la que está, y el Partido Popular recuperen la hegemonía del bipartidismo sensato de centro-derecha y de centro-izquierda, socialdemócrata y liberal. Eso es lo que hace falta. Voy a dar la palabra a Javier. Quiero que escuchemos otro fragmento de Monedero. En esta ocasión se refiere a uno de los personajes históricos del Partido Popular y de Alianza Popular.
a don Manuel Fraga. Atención a lo que dice de él. Porque ese señor fue el responsable de cambiar los diarios de Enrique Ruano, un chaval como mis estudiantes que lo tiraron por un jodido quinto piso y lo mataron, y este señor sinvergüenza, Manuel Fraga Iribarne, fundador del Partido Popular, cambió los diarios para presentar su asesinato como un suicidio. Fraga, un tipo que nunca se arrepintió del golpe del 18 de julio del 36. Este señor escribió nuestra Constitución, y a mí me llena de vergüenza que Manuel Fraga Iribarne sea padre de esa Constitución, y ese ya es un elemento que me basta para querer cambiar esa Constitución, porque yo no quiero una Constitución que lleve el sello de un franquista. Primer elemento para mí serio y radical de por qué quiero ir a un proceso constituyente. El tema de Enrique Ruano, el tema de Enrique Ruano, a mí lo que me llena de vergüenza, lo que es alucinante, el tema de Enrique Ruano que comentaba ahí Monedero, yo estudiaba en la Facultad de Derecho, Enrique Ruano estudió en la Facultad de Derecho, por tirar unas papeletas por allí contra el régimen se le detuvo, y sí que es cierto que, bueno, la versión oficial en el momento fue que se tiró por la ventana de la Dirección General de Seguridad. Pero sí que es cierto que su familia y un montón de asociaciones pidieron que se hiciera una investigación sobre aquella causa que muchos acusaron como un asesinato. Pero bueno, no quiero defender las posturas de estos. Sí que quería aclarar en torno al debate que estamos haciendo sobre si es bueno hablar mucho de Podemos. Ese no era el debate, pero no es bueno. Bueno, antes lo comentaban Isabel y don Ramón. Si era, y ahora acabas de ver una acusación de que la Constitución tiene un vicio, supuestamente, simplemente porque se inventan una historia y dicen, no, es que Fraga es el responsable de todo eso. Y a partir de ese momento, vicio pleno en la Constitución española. A mí lo que me da vergüenza es que la universidad... Un debate bastante más potente. Lo que es un escándalo es que esa gente esté en la universidad. Es lo que me da vergüenza. Lo que es una vergüenza es que en este país estos señores o este señor se esté dedicando a la docencia en una universidad. Eso no pasa en ningún país serio. Trataba de decir yo que a mí lo que me producía vergüenza es que este señor y que en la Universidad Española se puedan dar clases con semejante nivel, profiriendo todo este tipo de barbaridades que hemos oído y desde luego demostrando que se enseña cualquier cosa menos ciencia política. A mí me produce vergüenza profunda, la verdad. Yo conozco muy de cerca a un estudiante de Monedero, muy de cerca, y lo que te cuenta de sus clases es un poema. O sea, lo de menos que te tengas que comprar su libro para aprobar. Lo demás es que como se te ocurra poner en un examen algo distinto a que Manuel Fraga es un fascista que poco menos que fue el que empujó por un balcón a Ruano, no apruebas la asignatura. Pero es que esto es Monedero y otros muchos. Es que la Universidad Complutense de Madrid, yo lo dije aquí hace ya un par de semanas, está tomada por esta gente. La Facultad de Políticas de la Universidad Complutense de Madrid es un centro de adoctrinamiento de la extrema izquierda. En eso se ha convertido y nadie lo ha impedido. Y a mí me gustaría saber por qué. A mí me gustaría saber por qué se confunde la libertad de cátedra con patente de corso para el adoctrinamiento y por qué nadie toma cartas en el asunto. Ni el Ministerio de Educación, ni el Gobierno, ni nadie. ¿Por qué se consiente eso? ¿Por qué se ha consentido desde hace tantos años? Porque de esos permisos y de esa permisividad y de ese pasotismo vienen estos lodos. Porque estas generaciones que han votado a Pablo Iglesias fueron adoctrinadas en esas universidades y por esa gente. Y se han ido extendiendo. Oye, vamos a ver, está muy generalizado en muchas universidades y desde luego en la enseñanza, sí, y desde luego en la Facultad Complutense, en la Facultad de Políticas de la Complutense es el pensamiento único. Aquello es el soviet. Hombre, por Dios. Pero vamos a ver, tú no has dicho que has estudiado Derecho. Pues entonces... Y en la Complutense. Bueno, vamos a hablar en serio de... ¿En la Complutense se enseña esto? Que no son estos tres, que la Facultad de Políticas de la Complutense es el soviet de la Complutense. Es un soviet. Vamos a ver, yo he estado en Venezuela como 10 o 12 veces y le quiero decir a Emmanuel, que seguro que lo recuerda, aunque es muy joven, y a su padre, aquella estructura de partidos políticos, el COPEI y los ADECOS. Y Acción Democrática. Eran como dos partidos de la oligarquía, los dos, que se estaban moviendo un poco a la izquierda, el otro más a la derecha, y se movían. Pero la gente estaba en un engaño general. Y el país progresaba, los precios del petróleo y tal y cual. Pero Petkov intentó una tercera vía.
Teodoro Pezkov, una tercera vía, la marcha al socialismo, que fue una cosa muy interesante, pero fracasó. Y claro, la cosa se degrada, el país se deteriora, aparece Chávez y se queda con él. Es lo mismo que pasaba en Colombia, con el pacto de Sitges, con el pacto de Benidorm. Venían a pactar a España los partidos clásicos, porque eran la oligarquía. ¿Y qué pasó? Pues surgieron muchos movimientos de otro tipo. Entonces yo lo que quiero decir es que, con todos los respetos, el tema de Venezuela es muy diferente. Y lo que aquí tenemos es, estamos cayendo en una trampa que nos llevan estos señores que nos dicen, es un modelo Venezuela, sí, hacia la cartilla de racionamiento, en vez de hacia el imperio, hacia Dios, que decían aquí hace muchos años, hacia la cartilla de racionamiento. Pues eso, es que no podemos caer en la trampa, ni bailarles el agua todos los días con estas historias. Pero si son, vamos a ver, la clase que da monedero, eso es de enjuiciamiento por los alumnos. Públicamente, pero esa clase se puede tolerar. Pero que esa es la pregunta que estaba lanzando Isabel. Es bueno que los españoles lo sepan, el 1.200.000 votantes que tenían, es bueno que sepan de estas relaciones que al parecer hubo con el entorno de ETA, con el gobierno de Venezuela. Esa es una buena labor pedagógica. Que creo que sí es bueno que esto se sepa, y de hecho creo que se está hablando poco. Que en los grandes medios de comunicación este tema no se toca. Que yo solamente lo he visto que estemos tocando aquí, y es por eso por lo que antes, pasa que tú has considerado, Carlos, que no era un debate. Quiero que nos centremos en la gravedad de lo que estamos escuchando. Es que yo no sé si nos damos cuenta, independientemente que hablemos nosotros, que hablen otros. Vamos a ver, el tema de fondo es que hay un grupo de personas que en este país parece que tienen la capacidad para hacer lo que les dé la gana. Pero, querido en una Carlos, calle, parando una obra pública en Gamonal, montándotela el día del 22M, haciendo lo que les da la gana con dinero público. Esa universidad de la que estamos hablando acaba de tener que pedir 8 millones de urgencia para pagar las nóminas porque la han quebrado después de recibir 300 millones de euros de presupuesto anual. Y le debe 50 a la Comunidad de Madrid. Efectivamente. Están le debe 50 jugando millones de euros a la Comunidad de Madrid. Perdóname. ¿Cuántos? Perdóname. Le debe dinero porque le han tenido que anticipar dinero por las deudas que tiene con los proveedores. Perdóname, vamos a contar la historia entera. Es que Berzosa, porque a quien le debe es al mecanismo de pago a proveedores, porque no ha pagado a los proveedores. Entonces vamos a contar las cosas como son. Estos señores hacen lo que quieren, intoxican lo que quieren, y en estos momentos nadie les para los pies. Y la pregunta es evidente. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, es evidente, yo creo. Yo creo que ha quedado claro a lo largo de la noche, entre las declaraciones del policía, de nuestro perdiguero de cabecera, las declaraciones de los políticos, las declaraciones de los periodistas, ha quedado claro que es que no se hace nada. O sea, por la vía judicial no se hace nada, por la vía política, pues de momento tampoco. A ver si os ponéis las pilas, porque de momento tampoco. Y entonces, pues ya por la vía periodística, lo único que queda es machacar y machacar. Vamos, y machacar. que suerte tenemos de los periodistas. Oye, pues sí, es verdad. Tú lo has dicho. Hay que estar muy agradecidos a la prensa, cosa que en Venezuela, por ejemplo, no pueden estar porque no hay. Se concentra el 100% de la actividad en la crisis económica, que está muy bien, que hay que salir de la crisis y hay que evitar que nos rescaten. Pero hay otros ministros y otra gente que se podría encargar de otras cosas. Que no he terminado. Oye, que me ha quitado Isabel y me ha dejado porque yo se lo he quitado antes. Venga, Carmen, rapidísimo. Una vez superada, una vez, superado el rescate y encaminada la cuestión, a ver si ya os ponéis las pilas en el sentido que ha dicho Yáñez, en el sentido que ha dicho, porque cuidado, concluye que me están leyendo ya la cartilla, porque nos estamos pasando el tiempo. Cuidado con dejar que esto, que no hay que hablar tanto, que no hay que darles Carmen, que le quiero dar, hay que hablar todos los días a todas que le quiero dar un último mensaje de 10 segundos a Alberto Casillas. La portada del Mundo de mañana. Que me van a quitar el pinganillo, como no haga caso. Vale, yo le pido a los jóvenes y a sus madres y a sus padres, no crean ni en mí, ni en el Señor, ni en don Ramón Tamami, ni usted. Vean internet, vean las fotos de las colas, vean 25.000 muertos, los asesinatos, la sangre, la guarimba. No crean en nosotros, véanlo. Y cada uno de ustedes sea el efecto multiplicador para que esta pseudo dictadura que quieren instalar en mi pobre país, que no tiene 3 millones de barriles para mantener ese vicio, que no ocurra en mi país. Pues le doy la palabra a Gloria rápido. Que nos cierran.
Vamos con esos comentarios que nos llegan desde casa. Esta noche el tema, sin duda, que nos ha ocupado más tiempo es el auge de partidarios de la formación política de Pablo Iglesias, Podemos. Hoy preguntábamos qué prefiere para España, si una democracia o un régimen chavista como el venezolano. Apuestan por un modelo democrático un total de 85% de los espectadores, por suerte. Un 15%, por el contrario, se manifiesta pro-chavista. Pero vamos a leer algunos mensajes. Nueva Málaga dice: es de vergüenza lo de Venezuela y más vergonzoso que alguien lo quiera para España. Esto es una democracia, aquello ya sabemos. Blanca Orellana dice: esto es solo parte del horror que vive Venezuela. Alberto Casillas dice: tiene toda la verdad. Alberto también nos dice: Pablo Iglesias y su Podemos son un engaño político y espero que todos se den cuenta de que mienten más que hablan. Y por último, Albert Cañas: bravo por el programa de hoy desenmascarando el aprendiz de dictador bolivariano Pablo Iglesias. No conseguirán destruir España. Pues nos vamos, que se nos ha acabado el tiempo. Ya saben, el próximo domingo 9:30. Hasta entonces, a levantar España.